veces se empezar estas charlas contando un poco de dónde partimos, ¿no? Sobre todo la gente que no está informada. Oye, tenemos una plantilla de funcionarios donde el 40% prácticamente, datos oficiales, yo creo que son más, sobre todo en ayuntamientos, entidades locales, son personal interino, personal que lleva años prestando sus servicios. De hecho, el sector público se ha mantenido gracias al personal temporal. ¿Por qué? Pues primero por el volumen que representa y segundo y sobre todo porque están donde, como yo digo, donde los funcionarios de carrera no quieren estar. Es decir, el personal público fijo de carrera elige su plaza y normalmente pues elige plazas normal y es natural en toda circunstancia al hombre, plazas más cómodas y no están aquellos sectores claves de la administración. Es algo que yo ignoraba, por ejemplo, pero que yo he descubierto gracias a conoceros a vosotros. Por ejemplo, ¿dónde están en sanidad los interinos? Pues sobre todo de urgencias. Los que se han salvado del COVID son interinos. El 80% de los médicos y de las enfermeras y los sanitarios de los servicios de urgencias son interinos. En educación, ¿dónde están? Pues no están en los centros docentes de la burguesía, donde no hay problemas, están en los extrarradios, donde hay problemas de droga, de explotación familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es la educación. En el ayuntamiento, ¿dónde están? Curiosamente, en servicios sociales. El 90% del personal que atiende a vuestros padres, a vuestros hijos, o que atienden la violencia de género, son interinos, ¿no? Por eso creo que tenemos todos una deuda respecto a este personal. No podemos, después de habernos aprovechado su trabajo, no podemos echarnos a la calle, que es lo que se pretende por parte de las administraciones públicas. Nos faltaba hasta el instrumento para conseguir una estabilización de este personal. Tener en cuenta que la precariedad en el empleo es un mal respecto del cual venimos luchando desde la dictadura. Es decir, uno de los objetivos fundamentales que hemos mantenido o que hemos perseguido desde la dictadura ha sido conseguir un empleo estable. Si veis todas las reformas que se han producido en España, todos han encaminado lo mismo, a suprimir los contratos temporales, los contratos basura, de conseguir siempre un empleo estable. Y resulta que en las administraciones públicas, que son las que tienen que dar ejemplo al sector privado, mantenemos un nivel de temporalidad del 40, del 50, hasta el 80% en muchas entidades públicas, pero muchas veces del 100% en algunos centros de trabajo, me refiero, del 100%. Con lo cual, esto es un auténtico disparate. Yo creo que por razones de justicia y por razones éticas o morales, el interino, el personal temporal que es víctima de un abuso, se merece algo más que condenarlos a un cese o un despido, llámese un cese directo o llámese un cese disimulado a través de un curso selectivo en el que, como yo digo, no pueden competir. Si vosotros hubieran convocado por 2 selectivos todos los años, hubiese sido funcionario de carrera. Yo no saqué la tercera. A mí me convocan los niños todos los años. El problema es que lo que no puedo hacer es buscar una solución de los cursos selectivos a los 10, 15 o 20 años de desempeñar la tarea pública. ¿Por qué? Porque no podéis competir ni por razones intelectuales de memoria, ni por razones de tiempo. No puedes competir con gente joven que tiene todo el tipo de mundo para preparar una posición. Mi hija está preparando por la Junta de Abogacía de Estado y yo soy abogado de Estado. Yo no puedo competir con mi hija. Yo no puedo estudiar mismo la posición que está estudiando mi hija. No tengo ni tiempo y tengo cargas familiares. Tengo que ir a una casa todos los meses para que coman el resto de los chavales, igual que vosotros, con lo cual vuestras cargas laborales, vuestras cargas familiares impiden que podáis competir con esa gente. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero me gusta poner ejemplos personales, ¿no? Mi hijo acaba de aprobar el MIR el año pasado y el año pasado también se jubilaba mi cuñado, que era jefe de traumatología del hospital La Saca de Murcia. Mi cuñado nunca había aprobado el MIR, nunca lo había aprobado. En terrible competencia con mi hijo, nunca. Ahora bien, ¿quién se llama medicina? ¿Mi cuñado o mi hijo? De hecho, yo si tengo que operarme, no se me ocurrirá nunca que me opere mi hijo, no es ahora, irá que me opere mi cuñado. Este es un poco el ejemplo clave, es decir, tenemos que aprovecharnos desde el punto de vista personal, os he dicho que esto no tiene justicia y moralmente exigible, pero desde el punto de vista del interés general, como decía el otro día en el Senado un compañero vuestro, le decía a los senadores, decía, señores senadores, el talento lo tienen ustedes aquí, no busquen fuera, lo tienen aquí. El temporal que sigue desempeñando funciones en la administración pública lo es porque ha prestado un servicio público excelente. Los que no han servido ya se han buscado en las administraciones públicas las mañas para que dejen trabajar en el sector público. Luego, todos los que lleváis tanto tiempo que estamos en el sector público, habéis demostrado una capacidad excepcional para desempeñar la tarea pública y atender a los ciudadanos. Luego, no podemos desaprovechar ese bagaje que tenemos con vosotros. Luego, desde todo punto de vista hay que buscar una solución, y esa solución solamente es una, que es de toda la óptica, es decir,
punto de vista de interés privado vuestro, pero también desde el punto de vista de interés público. Solo tiene una solución, que es estabilizar a esta persona. Y no hay otra. Y lo que hay que buscar es instrumentos que nos permitan esa estabilización. Que eso, insisto, un acto de justicia. Eso por un lado. Y por otro lado, que esto no vuelva a pasar. Es decir, que a partir de ahora todas las administraciones públicas cumplan con la normativa y convoquen oposiciones todos los años como exige el EP. Pero eso no significa, y aquí está la discrepancia con el gobierno, el hecho de que se obliga a convocar oposiciones todos los años no significa que no haya que buscar una solución de estabilización para el personal temporal que ya es víctima de un abuso. Lo otro que hemos haciendo es proponiendo ese instrumento de que carecemos hasta ahora para buscar nuestra estabilización. Y ese instrumento lo proporciona el derecho de la Unión Europea. ¿Por qué es tan esencial el derecho de la Unión Europea? Pues por dos razones. Primero, porque Europa no quiere empleo precario. Proclama la estabilidad del empleo como un derecho social básico de todos los trabajadores. Luego, para empezar, si formamos parte de una comunidad europea, tenemos que cumplir sus mandatos y tenemos que evitar la precarización del sector público. Y dos, ¿por qué es tan esencial el derecho de la Unión? Porque el derecho de la Unión tiene preferente aplicación sobre cualquier norma interna. Es decir, si estamos en una comunidad europea, es para estar dentro de la comunidad europea y aceptar sus reglas. De tal manera que ningún Estado miembro puede invocar su normativa interna para dejar de cumplir la normativa comunitaria. Porque en ese caso nunca cumpliríamos lo que no nos gustase. Las cláusulas de las hipotecas, por ejemplo, son nulas, pero si no, si aplicáramos nuestra legislación sobre preferencia normativa europea, seguiríamos con las cláusulas suelo. Precisamente por eso estamos en la Unión Europea, porque hemos cedido nuestra soberanía. Y esto significa que la normativa comunitaria se aplica con preferencia a cualquier norma interna, llámese ley, llámese reglamento, llámese orden o llámese constitución. De manera que en caso de conflicto entre el derecho de la Unión y cualquier norma europea, incluye la Constitución española, siempre prevalece el derecho de la Unión. De tal modo que el debate ya no está con lo que diga aquí la Constitución, el EP, la normativa funcionarial. El debate está en lo que dice el derecho de la Unión. Y vamos a ver qué dice el derecho de la Unión. Pues mirad, lo que dice el derecho de la Unión es una cosa muy simple. No quiero empleo precario en ningún sector, en el sector privado y en el sector público. Y para evitar que exista empleo precario, que dice el derecho de la Unión, es que hay que sancionar a los que contratan precariamente a los trabajadores, a los que abusan de la temporalidad, sea Estado, empresario privado. Esa es la base fundamental. La sanción, además, tiene que ser disuasoria. O sea, tiene que ser tan grave que a ese empresario o a esa administración pública no le compense contratar trabajadores temporales. Tan grave, tiene que ser disuasorio. En el derecho de la Unión, tradicionalmente, han quedado reducidas estas sanciones a dos ámbitos. Lo que hace la directiva es que deja a cualquier Estado miembro, o a los Estados miembros, que fijen esa sanción, la que quieran. Pero tiene que ser disuasoria y estar específicamente prevista para acabar con la precariedad en el empleo. Son los dos requisitos. Aquí es donde entra en juego nuestra sentencia famosa del 19 de marzo de 2020, la que provocaron los juzgados de Madrid. ¿Por qué entran en juego estas sentencias? Pues muy sencillo, porque cierran la puerta a todas las excusas que poníamos en España. Es decir, en España decíamos, no hay problema, para acabar con la precariedad en el empleo vamos a convocar procesos selectivos, procesos de estabilización. Porque en esta sentencia nos dice, no, mire usted, los procesos de estabilización, los procesos selectivos no cumplen la directiva. ¿Por qué? Porque no son sancionadores. De la convocatoria de un proceso selectivo por parte del Ayuntamiento de Benalmádena o por parte del Ayuntamiento de Marbella no se deriva ningún efecto perjudicial para la administración empleadora. Luego no puede tener contenido punitivo o sancionador. Pero es que además tampoco se deriva ningún efecto compensatorio para la víctima de un abuso. Hasta el punto que, a través de un proceso selectivo, se puede dar la paradoja de que se sancione a la víctima. Si la víctima no supera ese proceso selectivo y se va a la calle. Luego estaríamos sancionando, fíjate qué disparate, estaríamos sancionando a la víctima y nunca a la administración empleadora. Por eso la sentencia dice, mire usted, ningún proceso selectivo, llámelo usted como quiera, de estabilización, de consolidación, ningún proceso selectivo es una medida sancionadora que cumpla los requisitos de la directiva. Es más, en una frase que se dice usted, ¿y por qué no son los procesos selectivos sancionadores? Porque pueden participar cualquier ciudadano, porque son de acceso libre y no están reducidos a la víctima de un abuso. Si estuvieran reducidos a vosotros, sí serían sancionadores. ¿Por qué? Porque si fuera un proceso restringido, solo te podéis aprobarlo a vosotros, para escalafonar. Con lo cual, la sentencia del 19 de marzo, por mucho que no quiera verlo el gobierno o algunas administraciones públicas, nos deja con las manos atadas.
El sistema que habíamos diseñado nosotros en España para acabar con la precariedad en el empleo en el sector público no vale. Ningún proceso selectivo vale ya. Luego, no nos hablen de procesos de estabilización, no nos hablen de procesos selectivos. Segundo mecanismo que se había diseñado en España para acabar con la precariedad en el sector público. La figura, para los laborales, la figura del decidido no fijo. Que se creó en los años 90 precisamente para solucionar este problema. El temporal pasaba a ser decidido no fijo cuando realizaba funciones estructurales. Pues bien, la sentencia vuelve a acabar también con esta figura y nos dice, como muy bien dice, nos dice usted, el decidido no fijo es un temporal. ¿Por qué? Porque cesa, igual que el trabajador temporal, cuando se provee la plaza con un funcionario de carrera fijo, o se amortiza, igual que un temporal. Luego, si se trata de sancionar el abuso de la temporalidad, no puede sancionarse el abuso de la temporalidad con más abuso y más temporalidad, transformando al trabajador temporal en un trabajador de decidido no fijo. Luego, la sentencia acaba ya con esta figura y nos dice, no vayan ustedes por ahí. Eso tampoco nos sirve. ¿Qué nos queda? La indemnización. Una indemnización sí es una sanción a la administración empleadora. Ahora bien, como el Tribunal de Empleo de la España no es tonto, nos dice sí, una indemnización a favor del trabajador si es verdad que sanciona a la administración y compensa a la víctima del abuso. Pero para que cumpla la directiva, nos dice el tribunal, tiene que estar específicamente prevista en legislación y tiene que ser disuasoria. No basta cualquier indemnización. Bien, ¿qué ocurre? Que en España no hay ninguna indemnización que cumpla estos requisitos. ¿Por qué? Porque la directiva no se ha traspuesto al sector público. El gobierno español sí traspuso la directiva en el sector privado, modificó el estatuto de los trabajadores en el año 2020, cuando entró en vigor la directiva, y en el sector privado cualquier trabajador que lleve trabajando para el mismo empresario más de 2 años pasa a ser fijo. Sin embargo, el sector público no fijó nada, hasta el punto de que vosotros estáis sometidos hoy en día a un régimen de despido prácticamente libre y gratuito. Os vais a la calle, lleváis 35 años trabajando en el sector público sin nada, sin compensación, sin indemnización. Luego, en el sector público no existe ninguna indemnización específicamente prevista, como dice la sentencia, para acabar con la precariedad en el empleo. No nos vale ninguna indemnización. Pero es que es más, es que las indemnizaciones en nuestro país son compensatorias. Ninguna indemnización por concepto es disuasoria. El concepto de indemnización disuasoria procede del derecho anglosajón, donde la indemnización consiste en, por un lado, compensar, o tiene por finalidad, compensar a la víctima y penalizar al causante del daño. De tal forma que si la víctima tiene un daño por 100.000 euros, la indemnización son 100.000 euros más una penalización, la que sea, otros 50.000 a la administración empleadora causante del abuso. Luego, en España, por concepto, ninguna indemnización podría ser disuasoria, porque ninguna es disuasoria, todas son compensatorias. Lo ha dicho el Supremo, la Sala Social, la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Luego, en España no hay indemnización si cumple la directiva. Es más, en el sector público hay una sentencia muy importante del TJV que nadie la valora, pero que a mí me parece esencial, una sentencia del mes de octubre de 2018, sentencia Santoro, donde el tribunal nos decía, mire usted, en el sector público no basta con una indemnización. ¿Por qué? Porque el dinero no sale del bolsillo del empresario, sale de los impuestos. No les duele al ayuntamiento pagar una indemnización. Tira de los presupuestos y ya está. En las empresas privadas sí, porque al comercial que contrata a un trabajador en abuso, al final tiene que quitar de su bolsillo para pagar la indemnización. Pero en el sector público no. Y esta sentencia dice, mire usted, en el sector público no basta la indemnización, sino que esa indemnización tiene que ir acompañada de otras medidas disuasorias para convencer a la administración pública de que no abuse de la temporalidad. Concretamente, esta sentencia se refería al caso italiano, donde se multaba a la autoridad administrativa responsable de esos abusos, es decir, se indemnizaba al trabajador y se multaba a la autoridad administrativa, es decir, al alcalde, al gerente, al director de recursos humanos, al concejal de personal, se le multaba con la pérdida de complementos retributivos y con la obligación de restituir al Tesoro Público lo que se había pagado de indemnización al trabajador. Eso sí es disuasorio. En cuanto se multe a la autoridad administrativa, no os preocuparos que se acabó la temporalidad. En cuanto el alcalde tenga que echar mano en su bolsillo de su sueldo para pagar estas indemnizaciones, se acabó la temporalidad en el sector público. Esta sentencia es clave porque en España no hay ni indemnización ni multa. Luego, ¿qué nos queda? Hemos dicho antes que los procesos selectivos no, indemnización no fijo no, indemnizaciones no existen. ¿Qué nos queda como sanción para cumplir la directiva? Vuestra estabilidad, la estabilización del personal temporal, convertiros en trabajadores fijos. Que esto sí es disuasorio, que esto sí es sancionador, porque se hace lo que la administración pública no quería hacer, que es estabilizaros, declararos trabajadores inamovibles, con sus mismos derechos que el trabajador. De hecho, como digo hoy siempre, si resulta que ocupáis la misma plaza que los funcionarios de carrera,
con sus mismas obligaciones y deberes, con sus mismas responsabilidades, con la misma permanencia en el tiempo, lo normal, por aplicación del principio de igualdad, es que también se apliquen los mismos derechos. Qué menos que se sujete a las mismas causas de cese que los funcionarios de carrera. Qué menos que se sujete a la misma estabilidad que los funcionarios de carrera si hacen lo mismo que los funcionarios de carrera. Luego, no solamente por la aplicación de la directiva, sino por sentido común. Lo normal es que os estabilicen. Claro, esto que es una tesis que vengo manteniendo desde el año 2014, porque ya había muchos precedentes anteriores, muchas sentencias anteriores, resulta que ahora se va haciendo realidad. ¿Por qué? Porque ha habido algunas resoluciones posteriores, muy recientes, de autoridades administrativas, autoridades judiciales, perdón, de la Comunidad Europea, que concluyen lo mismo. ¿Por qué? Porque el Tribunal del 2006 viene diciendo, mire usted, se da cuenta de que hay muchos Estados miembros que para no cumplir directiva en el sector público no han fijado la sanción. Lo hacen en el sector privado, pero no en el sector público. Y el caso paradigmático es España. Y desde 2006, es decir, hace ya 14 años, el Tribunal venía diciendo, mire usted, si un Estado miembro, si la legislación de un Estado miembro no ha fijado la sanción en el sector público, la sanción tiene que ser la fijeza. Porque si no, nunca se aplicaría una sanción y se estarían socavando, impidiendo el cumplimiento de los objetivos de la directiva, que es acabar con la precarización de los trabajadores. Desde el 2006. Esto que yo vengo diciendo que debe ser así, resulta que ahora, os repito, hay algunas resoluciones judiciales que nos dan razón. Después de la sentencia nuestra de 19 de marzo, acaba de recaer un auto de 30 de septiembre de 2020 del Tribunal de Justicia Europea que se refiere a Portugal. ¿Por qué? Porque a raíz de la sentencia nuestra de 19 de marzo, el Tribunal Supremo portugués le pregunta al Tribunal Europeo si tiene obligación de hacerlos fijos porque la legislación portuguesa no se ha fijado una sanción. Y a pesar de que la legislación portuguesa, igual que la española, prohíbe adquirir la condición de funcionario de carrera o funcionario fijo si no se cumplen determinados requisitos. Y en este auto, el tribunal dicta un auto, no una sentencia, porque entiende que es tan claro que no precisa un procedimiento contradictorio, sino que directamente, sin oír a las partes, dicta el auto. Y en este auto el tribunal dice que sí, que está obligado a hacerlos, que el gobierno portugués, la administración portuguesa, tiene obligación de hacerlos fijos a las víctimas de un abuso, en tanto en cuanto, dice, la legislación portuguesa no fija otra sanción distinta y sin aplicar la normativa interna que impide esa fijeza. ¿Por qué? Porque el derecho de la Unión tiene preferencia sobre el derecho interno, luego no se aplica la normativa interna, como os he dicho antes. Y dos, porque si no se aplicara ninguna sanción, nunca se cumpliría lo que dice la directiva. Y os he dicho al principio que estamos en la Comunidad Europea para cumplir sus normas, es sobre todo cumplirlas. De tal manera que este auto nos lleva a estos términos, es decir, a la fijeza como única solución en España. Pero es que el auto da un pasito más, que también es importante y nadie se da cuenta. El auto dice que es la legislación la que tiene que fijar la sanción. No son los tribunales los que tienen que fijar la sanción. De tal manera que no me basta con que un juez se le ocurra que la sanción debe ser una indemnización, o que diga que la sanción debe ser la que se le ocurre en ese momento. No, es el legislador el que tiene que fijar la sanción. Y si el legislador lo ha fijado, ningún juez, aunque sea el Tribunal Supremo, puede fijarla. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque el derecho de la Unión exige que toda la transposición de las directivas al derecho interno se haga a través de leyes, precisamente para que todos los ciudadanos europeos puedan conocer esa ley. Y dos, porque no olvidéis nunca que en España existe una cosa que se llama el principio de tipicidad. Aquí se trata de sancionar a las administraciones. Y significa que este principio de tipicidad significa que no se puede establecer o no se puede aplicar ninguna sanción que no esté tipificada en una ley. Luego, si no hay ninguna ley que haya tipificado la sanción, ningún tribunal puede establecer una sanción no tipificada en la ley. ¿De acuerdo? Luego es la legislación la que tiene que fijarlo. Y como en España la legislación no lo ha hecho, eso no hace falta ser un lince ni ser un experto jurista. No hay ninguna sanción fijada en España en la legislación para sancionar los abusos en el sector público. Luego este auto es clave. Claro, este auto ya no es el único. Es que el 11 de febrero de 2021, hace escasos meses, se promulga otra sentencia del Tribunal de Justicia Europea, que es tan clave como la primera. ¿Por qué? Porque esta sentencia, 11 de febrero de 2021, nos dice tres cosas. Nos dice, mire usted, aprecia un abuso en el caso de trabajadores griegos que llevaban 2 años de servicios. Luego ya, el debate este de que cuántos años tengo que estar para estar en abuso, mire usted, es que el tribunal ya lo ha dicho, 2 años de servicios continuados. Ya le había dicho en otra sentencia, 14 de septiembre, referido a España, que hablaba también de una autoridad administrativa que llevaba 2 años,
en la misma fecha, otra sentencia hablaba de una enfermera que llevaba 4 años, ya aprecia un abuso, pero esta última sentencia es que lo reduce a 2 años, clarísimamente. A partir de los 2 años ya estás en abuso. Segundo principio que está esta sentencia 11 de febrero, nos dice, mire usted, no es necesario que usted tenga varios contratos expresos o escritos, sino que basta para que la relación sea sucesiva cuando al vencimiento del contrato simplemente usted sigue trabajando. Con lo cual acaba con la doctrina del Tribunal Supremo que venía diciendo que un solo contrato expreso, o que tenía un solo nombramiento, que no estaba acogido a la directiva, aunque llevara 35 años trabajando. Pues bien, esta sentencia, la sentencia de febrero, la sentencia del 9 de marzo ya le había dicho, pero esto lo deja claro, dice, no, mire usted, en los casos de renovaciones tácitas también está sujeto a la directiva, porque es ilógico que un trabajador que lleve 35 años en régimen de temporalidad abusiva no se acoja a la directiva y uno que lleve 2 años porque tenga 2 nombramientos sí, es pugna contra el sentido común. Y esta sentencia lo deja claro, dice usted, las prórrogas tácitas también implican una sujeción a la directiva. ¿Por qué? Porque la relación es sucesiva. Hay varios nombramientos, uno expreso y los demás son renovaciones año a año que se van produciendo. Luego esta sentencia deja otra vez en evidencia al Tribunal Supremo y le deja con el culo al aire, porque el Tribunal Supremo había dicho con 2 narices, la Sala del Contencioso, que un solo contrato no implicaba el acogimiento de la directiva. 3. Y lo que a mí me interesa aquí, la sentencia de febrero nos da todavía un paso más hacia la estabilización, porque dice lo mismo que decía el auto. Dice, mire usted, si la legislación de un Estado miembro se ha fijado una sanción, la sanción tiene que ser la fijeza. Y es más, en el caso que analizaba la sentencia, nos da un plus y dice, mire usted, lo que tiene que hacer la autoridad administrativa, la autoridad judicial, es revisar si la legislación nacional ha fijado una sanción. Y si en la legislación nacional no existe una sanción disuasoria, lo que tiene que hacer es aplicar una ley griega, que es el caso que analizaba la sentencia, de 1920, de hace un siglo. Una ley olvidada donde se preveía que en caso de abuso en la temporalidad los empleados públicos pasaban a ser fijos. Aunque esta ley de 1920 estaba en contra de la Constitución griega de 2001, que prohibía expresamente que por ley pudiera hacerse fijos al personal temporal público. Y dice la sentencia, pues mire usted, como la legislación griega no ha fijado la sanción, usted tiene que aplicar la ley de 1920 y hacerlos fijos y no aplicar la Constitución de 2001. Es decir, aplica la ley aunque esa ley esté en contra de la Constitución. Con lo cual, volvemos otra vez a lo que os decía antes, el principio de prevalencia significa que no debe aplicarse ninguna ley, ni siquiera la Constitución española, cuando se vulnera la normativa de la Unión. Y esto es igualmente clave. Pero claro, esta lectura, que es la más primaria, la más fácil de hacer respecto a las sentencias de febrero, también tiene una segunda lectura. Claro, si se aplica una ley sobre la Constitución española, o sea, la Constitución griega en este caso, es decir, si no hay sanción debe aplicarse una ley que establece la fijeza, aunque lo prohíba la Constitución griega, esto significa que los gobernadores españoles pueden promulgar cualquier ley aunque sea contra la Constitución del 78. Es decir, el gobierno con esta sentencia puede transformaros en alcaldes, en directores generales, en lo que quiera, aunque sea contraria a la Constitución. O sea, puede fijar como sanción cualquier medida. ¿Por qué? Porque se aplicará siempre esta ley con preferencia a la Constitución de 1978. Luego ya no hay excusas para que os estabilicen. La gente que, en mi opinión, desconoce lo que es el derecho a la Unión, os argumenta, no, mire usted es que no puede hacer los fijos porque como no habéis superado un proceso selectivo, una Constitución, el artículo 23 y el 103 dice que tiene que haber un proceso selectivo, no. Usted tiene la obligación de hacer los fijos, como legislador y como autoridad administrativa. Como legislador, pues no tiene límites, porque usted tiene que aplicar la directiva y fijar la sanción que estime oportuno. Y si esa sanción es contra la Constitución, como usted lo ha hecho aplicando la directiva, puede hacerlo incluso en contra de la Constitución. Y como autoridad administrativa también está obligado a hacer los fijos. ¿Por qué? Pues porque como en la legislación española no hay sanción, usted tiene que aplicar la fijeza como sanción, lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque esa fijeza sea contra la Constitución. Luego ya no hay excusas, en mi opinión, para que os hagan fijos. Os hablo de 2 sentencias. Avanzamos un poquito más en esta línea. El 18 de marzo, es decir, hace poco más de un mes y medio,
el abogado general de la Unión Europea dicta otra, bueno, evacúa unas conclusiones en otra cuestión prejudicial relativa a unos religiosos italianos. Y en esas conclusiones dice exactamente lo mismo. Dice, miren ustedes, confirmando lo que hemos dicho hasta ahora y confirmando lo que ha dicho el tribunal, dice, miren ustedes, por aplicación del artículo 47 de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, que consagra el derecho de tutela judicial efectiva, las administraciones públicas y los tribunales nacionales tienen obligación de sancionar los abusos. Y dice, y si en la legislación de ese Estado miembro no hay sanción, tiene que aplicar la fijeza sin aplicar las disposiciones nacionales que sean contrarias a esa fijeza. Luego lo mismo que ha dicho el tribunal, lo mismo que dice este letrado. Luego esto que os estoy contando no es ya una opinión subjetiva de un abogado, como se dice por ahí, que pretende generar clientela. Es una opinión que viene, es una verdad que viene reflejada en las últimas resoluciones de los tribunales y de altas instancias europeas, como puede ser, por ejemplo, el abogado general de la Unión Europea, que lo ha dicho en sus conclusiones del 19 de marzo. Pero claro, es que ahora me voy al derecho interno y es que pasa lo mismo. Mirad, también se han producido en el último año algunos hechos de relevancia en relación con vuestra estabilización. ¿La primera cuál es? Pues la primera, la Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2021. Resulta que en la Ley de Presupuesto General para el año 2021 hay un proyecto que es el artículo 87 que dice lo siguiente. Dice, aprobado por los parlamentarios, por el Gobierno, por el Congreso de los Diputados, por el Senado y por todos los partidos políticos, dice que las empresas privadas, es decir, las agencias, entidades públicas sujetas a derecho privado, cuando pasan a ser públicas, los trabajadores privados pasan a desempeñar las funciones de los funcionarios de carrera, permanecen en su puesto de trabajo con la condición a extinguir. O sea, fíjese usted lo que está diciendo la Ley de Presupuesto General del Estado. Una empresa privada que contrata trabajadores en régimen privado, a los que quiere, sin sujetarse a procedimientos de selección pública, ni libre concurrencia, ni igualdad, nada. Es una empresa privada que va y contrata a quien le da la gana. Esos trabajadores privados, cuando la empresa pasa a ser pública, pasan a ser funcionarios, a desempeñar las mismas funciones que los funcionarios. Y ya con la condición de extinguir. Y permanecen en sus puestos de trabajo. Y resulta que vosotros, funcionarios interinos, que habéis aprobado a través de procesos selectivos, que habéis ingresado con sujeción a reglas de libre concurrencia, de igualdad, que ya estáis en el sector público, que no habéis procedido de una empresa privada, no tenéis el mismo derecho que los trabajadores privados cuando la empresa pasa a ser pública. Es un contradios. Y esto está aprobado por la Ley de Presupuestos y nadie ha discutido su constitucionalidad ni su legalidad. Esa Ley de Presupuestos sigue en vigor. Primera novedad. Segunda novedad. También en el mes de marzo, el Parlamento de Asturias, con el voto unánime de todos los partidos políticos y con el informe favorable de los letrados mayores de la Cámara, aprueba una resolución, una PNL, por la cual, por un lado, se acuerda paralizar otros procesos selectivos, o excluir los procesos selectivos las plazas de los interinos, y por otro lado, se acuerda una regularización administrativa de todos los funcionarios interinos de larga duración para que permanezcan en sus puestos de trabajo. Luego, ya hay un Parlamento Nacional que está diciendo que esto es perfectamente legal y obligatorio. Luego, ya no es una opinión subjetiva mía, ni subjetiva, ni una interpretación del derecho a la Unión, sino que hay un Parlamento con los informes favorables de los letrados mayores del Parlamento que lo está diciendo. 3. El Parlamento de La Rioja hace lo mismo. El Parlamento de La Rioja, con el informe favorable del letrado mayor, transforma en fijos a los funcionarios interinos del Parlamento de La Rioja, argumentando que es una obligación que le impone la directiva comunitaria. Lo mismo. Y 4. Todos habéis escuchado ya, habéis leído el informe de la magistrada del Tribunal Constitucional, ex magistrada del Tribunal Constitucional, presidenta del Tribunal Constitucional y magistrada emérita del Tribunal Constitucional, catedrática de Derecho Administrativo y Derecho Social, que igualmente ese informe concluye lo mismo, con los mismos argumentos que empleo yo, que como quiera que en España no existe ninguna medida sancionadora, no cabe más opción que transformar en fijos a los trabajadores públicos temporales. Con lo cual, y volviendo al principio, si por razones de justicia habéis desempeñado tantos años en el sector público las funciones, si por razones morales tenemos una obligación moral los ciudadanos frente a vosotros, por habernos atendido también durante tantos años, si por razones de interés general habéis demostrado capacidad para desempeñar la tarea pública durante todos estos años, y encima por razones de legalidad comunitaria estamos obligados a hacerlos fijos, bien por ley, bien por autoridad administrativa, no sé qué dudas puede tener
ni el gobierno ni vuestros alcaldes para actuar de esta manera y hacerlos fijos. Es que no veo otra alternativa posible, y si alguien tiene una alternativa posible, que me la diga, alternativa legal. Alternativa hay muchísimas, pero legales no veo ninguna otra. Claro, si escalamos un poquito más, digo, joder, pues es que también desde el punto de vista del derecho interno, he hablado del derecho de la Unión Europea, de la directiva, es que también están obligados a hacerlos fijos. Y hay algunos argumentos que a mí me parecen claves. El primero, ¿cuál es? Claro, nosotros estamos diciendo o denunciando un fraude de ley o un abuso de derecho. Es decir, os contratan supuestamente para realizar una función provisional, coyuntural, y os destinan a realizar una función estructural y permanente, ordinaria. Claro, esto se llama abuso de derecho. Pues bien, si me voy al título preliminar del Código Civil de 1881, hace 2 siglos, el título preliminar del Código Civil, en su artículo 6.4, me parece que es, te dice que en todos los casos de abuso de derecho, como es el vuestro, hay que aplicar siempre la norma jurídica que se trata de eludir. ¿Y qué ha tratado de eludir la Administración con vuestro nombramiento como funcionario interino? La estabilidad. Os nombra como funcionario interino, supuestamente para realizar una función provisional, y sin embargo os destina a realizar las mismas funciones que los funcionarios de carrera. Luego, si se trata de aplicar lo que la Administración ha tratado de eludir, lo que tienen que dotar es de estabilidad, de inamovilidad. 2, os lo he dicho antes, lo he apuntado. Mire usted, si un funcionario interino resulta que es destinado a ocupar la misma plaza que los funcionarios de carrera, con sus mismas obligaciones y responsabilidades, con sus mismas funciones y cometidos, y con la misma permanencia en el tiempo, porque estáis 10, 15 o 20 años trabajando en el sector público, pura aplicación del principio de igualdad. Siempre que uno ejerce funciones, acabo enseguida, siempre que uno ejerce funciones y tiene obligaciones, le corresponden los mismos derechos. Luego el mismo derecho que tenéis es el derecho a la estabilidad, artículo 14 de la Constitución Española. A igualdad de obligaciones, igualdad de derechos. A igualdad de situaciones, igualdad de derechos. Y 3, claro, cuando os dicen, que también a mí me llama mucho la atención, no, es que no han superado un proceso selectivo y por tanto no pueden, se incumple el 23 de la Constitución. Eso es falso. Eso es falso. Desde la Constitución del 78 nadie puede hacer el empleo público sin haber superado un proceso selectivo. ¿Que no habéis hecho una oposición? Bueno, habéis hecho un concurso de méritos. Pero que un concurso de méritos es tan proceso selectivo como una oposición. Es que una entrevista es tan proceso selectivo como una oposición. Es que el 61 te dice que tú puedes hacer el empleo público como funcionario de carrera a través de oposición, concurso de oposición o concurso de méritos. Luego, tan válido es una forma como la otra. 2, lo habéis hecho en libre concurrencia. El que quiso presentarse se presentó y si fuisteis seleccionados porque eran los mejores. Luego, habéis cumplido ese requisito. Pero es que además ese requisito tampoco es necesario para gozar de estabilidad. ¿Por qué? Porque el error que cometemos es que decimos que no tienes derecho a la inmovilidad o estabilidad en el empleo porque no habéis superado un proceso selectivo. Pero es que la inamovilidad del funcionario público es que, insisto, no deriva del 23 de la Constitución, deriva del 103 de la Constitución, que es el que dice que las administraciones públicas sirven con objetividad e imparcialidad los intereses generales. La inamovilidad del funcionario de carrera no nace de su forma de acceso. La forma de acceso es un medio para demostrar mérito, para demostrar que sois los mejores para acceder al empleo público. Pero la inmovilidad no nace de ahí, nace del 103. ¿Por qué? Porque es una garantía que tiene el funcionario para evitar las presiones políticas, las presiones arbitrarias, las presiones interesadas de las autoridades administrativas, las autoridades políticas. ¿Cómo me defiendo yo frente a un alcalde, a un director, a un consejero que quiere que haga una cosa que no se puede hacer? Por la inamovilidad, porque tengo obligación de cumplir con los objetivos, de satisfacer con objetivo de imparcialidad los intereses generales. Luego, la inmovilidad del funcionario público no es un privilegio del funcionario, es una garantía de que los intereses generales se van a desarrollar correctamente. Y si un funcionario interino desarrolla las mismas funciones que los funcionarios de carrera, tendrá que tener la misma inmovilidad que un funcionario de carrera, pero no como un privilegio suyo, sino como una garantía de que no se le va a poder presionar para hacer aquello que no tenga que ver con la objetividad, con satisfacer objetiva y imparcialmente los intereses generales. Luego, como veis, también de derecho interno se plantean estos asuntos. Nos lleva a la estabilización como única medida aplicable en nuestro país. Y quiero decir otra cosa. Yo entiendo, y por eso lo que estamos proponiendo es otra cosa diferente, yo entiendo que el funcionario de carrera supera una oposición, o en todo por otro sistema selectivo distinto al vuestro. Y creo que eso también hay que valorarlo, y creo que también tenéis que ser conscientes de que hay que valorarlo. Precisamente por ello, nosotros, aunque personalmente entiendo que lo que os corresponde es ser funcionario de carrera, porque lo que en Europa se llama trabajador fijo, en nuestro derecho nacional se llama funcionario de carrera o laboral fijo, pero es verdad
que también hay que reconocer ese plus que tiene el funcionario de carrera. Precisamente por eso nosotros lo que estamos solicitando como petición alternativa es, mire usted no me nombre funcionario de carrera si no quiere, pero deme usted la misma estabilidad que el funcionario de carrera, los mismos derechos que el funcionario de carrera, la misma inamovilidad que el funcionario de carrera, sujéteme a las mismas causas de cese que los funcionarios de carrera. Esto, de tal manera que el funcionario de carrera siempre tendrá un plus que vosotros no tenéis, pues en todo lo que tenga que ver con ascensos, con promociones, es decir, tiene mayor puntuación. Es lógico, hay una posición y eso se valora. Pero también se valora la antigüedad, como también se valoran los cursos de formación. Pero creo que esto debe ser así. De esta manera, es decir, proponiendo el no adquirir, o sea, que os transformen en fijos sin adquirir la condición de funcionario de carrera, sujetando los mismos casos de cese, es que resulta que no estamos incumpliendo la normativa interna. Lo que estamos haciendo es aplicar el derecho a la Unión conforme, o el derecho nacional conforme con el derecho a la Unión. ¿Por qué? Porque os recuerdo que el EBEP solamente dice en los artículos 61, si no me equivoco, y el 10 para los estatutarios, te dicen que no podrán adquirir la condición de funcionario de carrera los que no superen un proceso selectivo. Bien, vosotros no queréis adquirir la condición de funcionario de carrera. Lo que queréis es que os den la misma estabilidad que los funcionarios de carrera, que os reconozcan los mismos derechos. Y esto no es incompatible con el derecho nacional, es perfectamente compatible con el derecho nacional, con el EBEP, porque lo que estamos pidiendo es que se adecue vuestra labor, lo que estáis haciendo, materialmente, con vuestro nombre, con vuestros derechos, lo que formalmente os corresponde. Es decir, si un señor se dedica a apagar incendios, no podemos llamarle conductor, ni podemos llamarle abogado, habrá que llamarle bombero. Si un funcionario interino ha desarrollado las funciones de los funcionarios de carrera, no podemos llamarle funcionario interino, por mucho que nos empeñemos. Habrá que llamarle otra cosa. Habrá que llamarle funcionario de carrera lo que realmente ha hecho, lo que realmente ha sido. Las cosas son lo que son, no como los llamemos los ciudadanos, son lo que son. Y esto es un poco lo mismo. Y por último ya, y ya para concluir, porque a mí me gusta mucho más que me hagáis preguntas que otra cosa, es, insisto, me gusta acabar siempre estas charlillas diciendo, oye, es que es vuestro derecho, es que no os podéis dejar avasallar, es que ya está bien, es que llevamos 2 siglos donde el funcionario de carrera ha sido Dios y el funcionario interino ha sido un trabajador de segunda. Es que ya está bien, es que yo creo que os lo habéis ganado, no estáis rogando, estáis exigiendo, no estáis reclamando, estáis solicitando que os apliquen derechos. Y creo que desde esa perspectiva es donde tenéis que ver vuestra situación y vuestra función. Y tenéis que exigirlo no solo a los legisladores, sino también a vuestros alcaldes, a vuestras autoridades administrativas, a vuestros concejales, a vuestros consejeros. ¿Por qué? Porque la directiva no es una directiva que obligue solamente al legislador, es una directiva que obliga a todas las autoridades administrativas, a todas, a todas. Sabéis que recientemente se ha admitido por un juzgado de lo penal, un juzgado de instrucción, perdón, de Cataluña, una querella contra un director de recursos humanos. ¿Por qué? Porque llevaba muchos años abusando de la temporalidad, porque llevaba muchos años infringiendo la norma por prevaricación. Oye, pues es que esto es un poco lo mismo. Es que ya está bien, es decir, lleváis aguantando mucho tiempo, yo creo que ya está bien. O sea, yo creo que ha llegado la hora de exigir rotundamente vuestros derechos y que no se amparen, que no busquen excusas, que no busquen, que llevamos 20 años sin cumplir la directiva, que no vale decir que no, que lo que digan los tribunales, que no vale decir que no, que lo que yo no puedo hacer porque tiene que ser el legislador. No, mire usted, el legislador puede hacer lo que quiera, pero usted lo que tiene que hacer es cumplir la directiva, como todas las normas, pero además está más, porque está por encima de cualquier norma nacional. No me pueden decir, o sea, yo no puedo decir, yo no puedo argumentar que estoy legitimado para asesinar a una persona hasta que me lo diga un juez. No, mire usted lo que tiene que hacer es no asesinar. Y esto no infringir la norma. Usted la ha infringido durante muchísimos años porque no ha convocado procesos selectivos, porque ha abusado de la temporalidad, porque tiene un nivel de temporalidad que supera el 8%. Usted ya ha infringido la norma. Ahora usted lo que tiene que hacer es buscar la solución, porque el problema no lo ha generado el legislador, el problema lo ha generado cada administración empleadora, cada ayuntamiento, cada consejería, y como tal son los responsables de esta infracción. Aquí siempre digo lo mismo, aquí parece que los interinos sois los delincuentes, que sois los infractores. No, vosotros sois unas víctimas de una situación laboral producida por las administraciones públicas que además entraña unas situaciones lamentables. ¿Por qué? Pues por 2 razones, porque precariedad laboral es precariedad social, familiar, personal.
siempre digo lo mismo, pero es que, verdad, es que yo tengo médicos de urgencias de Madrid con unos sueldos espectaculares que no pueden pedir una hipoteca porque no tienen empleo estable y llevan 15 años trabajando en el SERMAS. Es que precariedad laboral es precariedad es precariedad, pero sobre todo precariedad implica otra cosa. Y por eso Europa no quiere el empleo precario tampoco. Implica presión del empleador frente al trabajador, siempre amenazado con el despido libre y gratuito. ¿Por qué hay tantos empleados temporales en España, en el sector público? Porque las autoridades administrativas están más tranquilas con el funcionario interino, porque sabe que le puede presionar, porque están siempre amenazados con un despido libre y gratuito. Y eso, en el siglo XXI, es un disparate, es un auténtico disparate, es una aberración, es una auténtica aberración. Esto es propio del siglo XVIII, donde el empresario era Dios y los trabajadores cobraban sueldo de miseria y estaban explotados. Esto es otra cosa, ¿no? Entonces, que nadie puede defender esta situación y nadie puede entender o considerar que vosotros no sois unas víctimas. Todo lo contrario, sois unas víctimas como lo es la madre a la que se la atropella su hijo es atropellado por un borracho, o el padre que ve que su mujer se le cae, no sé, se la asesina o la viola un loco. Pues que esto es lo mismo, es que es lo mismo, ya está bien. Aquí hay unos infractores que se van a ir de rositas, que han estado incumpliendo la normativa europea y que han estado incumpliendo la normativa nacional. Y esto debe generar dos cosas: una sanción para ellos. Yo cuando conduzco borracho me sancionan, cuando fumo en un lugar público me sancionan, cuando hago una casa sin licencia me sancionan. ¿Por qué hay unas autoridades administrativas que no han cumplido la normativa, que no han cumplido la normativa interna, ya no solo la directiva, la normativa interna, y no pasa absolutamente nada? ¿Por qué? Y dos, una compensación a las víctimas de estos abusos, que sois vosotros. Y esa compensación tiene que ser otra compensación que sea diferente a la estabilización. ¿Por qué? Porque otra cosa que he descubierto en estos años que conozco es que sois servidores públicos. No queréis indemnizaciones, sois servidores públicos. Todos vosotros queréis seguir trabajando en el sector público. Y esto es digno de alabar. Al revés de los funcionarios de carrera, donde estamos locos por salir del sector público y no trabajar en la empresa privada, vosotros queréis seguir trabajando en el sector público. Por dos razones: porque tenéis vocación de servicio público. No podemos desaprovechar esa ventaja. Yo pongo un ejemplo también que me parece relevante, entre otras razones porque la no estabilización de este personal a quien perjudica de verdad es a las clases bajas. Es decir, un médico encontrará trabajo en el sector privado, un abogado, pues probablemente también, un técnico grupo A, pues también, pero la auxiliar administrativa o el técnico de obras y mantenimiento de jardines. Es decir, estamos luchando estamos sacrificando y matando a clases que necesitan más el apoyo de las administraciones y de los ciudadanos, ¿no? Pero dicho esto, oye, esto es la tesis que yo un día les puse a los médicos de Madrid y dije: oye, pero bueno, vosotros, en el fondo, pues si no os hacen fijos, pues si sois la bomba, macho, si os habéis salvado del COVID, os iréis a la empresa privada. Y dice: no, yo no quiero ganar más dinero, yo quiero trabajar en mi servicio de urgencias público. Mi vocación es ser médico de urgencias, servidor público, y no querían irse. Y esto pasa lo mismo con vosotros, ¿no? Me parece que es importante también que lo sepa la opinión pública, que sois servidores públicos, que habéis demostrado un servicio público excepcional y que encima lo que tenéis vocación de servicio público, que no queréis indemnizaciones, que lo que queréis es seguir haciendo lo que habéis hecho durante tantos años de manera brillante, ¿no? Y esto es un poco el esquema, esa mentalidad que hay que quebrar, ¿no? Que hay que quebrar respecto a la opinión pública y respecto a vuestras administraciones públicas. Y por último, insisto en lo mismo, las administraciones públicas no pueden excusarse en la ley, no pueden decir que lo que digan los tribunales, no, ellas tienen una responsabilidad y tienen que cumplir la normativa. Y ahora mismo lo que tienen que hacer es haceros fijos, si es lo que dice el Tribunal de Justicia Europea, si es lo que están diciendo parlamentarios, informes jurídicos de gente cualificada. No puede ser que se excusen en cualquier situación, en a ver qué dice IZ, no, a ver lo que, no, usted, es que me da igual lo que dice IZ. Hoy, día, no sé qué día es, 6 de marzo, puede ser, o 6 de abril, hoy 6 de abril, vuestros alcaldes tienen que estar firmando ya vuestra estabilización, o de mayo, vuestra estabilización, ya sonido vivo, sí. Tienen que estar firmando la resolución de estabilizándolos, porque es lo que impone la normativa comunitaria, hoy, a fecha de hoy. Y como decía el auto de 30 de septiembre de 2020, hasta o mientras tanto, o hasta tanto la legislación española no fija una sanción. Y es un poco esto. Yo, si queréis ahora ya me callo porque
estoy frito de sed, y me vais planteando, alguna duda que tengáis, y alguna objeción o lo que queréis. Nosotros en nuestro ayuntamiento, en la gran mayoría de los que estamos en esta situación, somos laborales indefinidos. Indefinidos fijos. Entonces, como se ha hablado mucho del interino, El- sabemos si la situación que tenemos es la misma. ¿Es la misma? Pero tiene unas características, disculpa que te... De una empresa. Porque esa es la clave. No ha habido procesos selectivos. Vale, prácticamente ninguno. vale, mira, tenéis dos ventajas muy positivas vosotros. La primera es que para vosotros ya se fijó una solución, que era indefinido no fijo. Pero es que esta solución ha sido declarada por el Tribunal de Justicia Europea como contraria a la directiva. Luego, ya no podéis ser indefinidos no fijos. Os puede servir el nombre, pero no la consecuencia. La consecuencia debe ser sujeción a las mismas causas de cese que los funcionarios de carrera. Que lo laboral fijo, sí. Claro, por supuesto. A vosotros lo que tienen que hacer es transformarse en laborales fijos. Y ya está. Pero es que además hay otra directiva que también debe aplicarse, que es una directiva del año 2000, que venía a corregir el defecto que se producía cuando una empresa era absorbida por otra. Es decir, esa directiva, lo que decía la directiva es que el trabajador que procede de una empresa y esta empresa se absorbe o se fusiona o se transforma en otra empresa más grande, que ese trabajador tiene los mismos derechos que ya tenía en la empresa primitiva. La misma antigüedad, la misma situación laboral. Sí, pero no la fijeza. Ahí está aquí la cuestión. La misma situación es la misma situación. Si tú eras fijo en tu empresa de origen, pues no, pues indefinido. Es que indefinido es fijo en el ámbito privado. Claro, en el ámbito privado existen laborales, temporales y indefinidos. Y esto se traslada en definido en el ámbito público es fijo. Vale, entonces la misma situación. Una empresa de capital 100% municipal. Pero es igual, claro, pero me es igual. La característica es la misma. Claro, esta directiva, que entró en vigor en el año, creo que es 2000 o 2006, no me acuerdo ahora mismo, la verdad, me valen un poco las cifras. La directiva es lo que recoge la Ley de Presupuestos Generales del año 87, cuando decía empresa privada que pasa al sector público, los trabajadores siguen siempre teniendo funciones a condición de distinguir, lo mismo que vosotros. Si es que lo que hace la Ley de Presupuestos Generales del Estado es recoger los efectos de esa directiva. Y esa directiva lo que viene a decir es que tu situación tiene que ser igual, no solo de antigüedad, no solo de grado, de calificación, no solo de nivel, sino también de concepción. Si eras indefinido allí, fijo en la administración. Eso es lo que hace el 87 de la Ley General Presupuestaria. Entonces, vuestra situación es todavía mejor, en mi opinión, que los funcionarios interinos, por dos razones, y la tercera razón, porque la jurisdicción social es una jurisdicción mucho más pro trabajador. Es decir, la jurisdicción social siempre defiende al trabajador frente al empresario y sus sentencias suelen ser más tutelares de los derechos de los trabajadores porque entiende que el trabajador es el que está en situación de inferioridad frente al empresario y siempre suele ser más pro trabajador, a diferencia de la jurisdicción contenciosa, que es una jurisdicción mucho más pro administración. ¿Me entiendes? Es decir, claro, exacto, vosotros, los laborales, no podéis transformaros en función de carrera. El laboral temporal pasa a ser laboral fijo. Y el funcionario interino, funcionario de carrera. Lo que no cabe, y eso ya está clarísimo, lo ha dicho ya el TJUE también, lo que no puedes hacer es modificar de régimen jurídico, solo de situación. Vale, pero entonces, para el cómputo que tendría que hacer la administración nuestra, Se computa tu antigüedad también en la empresa privada. me refiero, si tienen que garantizar que en el ayuntamiento hay un menos de un 8% de contratos temporales, que es lo que hay que garantizar, ¿no? Sí, lo cumplís. Si nosotros fuéramos laborales fijos, contaríamos como laborales fijos y no entraríamos en ese cómputo de temporalidad. Claro, eso es el absurdo. Claro. El tipo de... el título. Claro. O lo que fuera. Exactamente. Eso es el absurdo de todo esto. Claro, Europa quiere que se reduzca la temporalidad al 8%. Y resulta que España dice, no, voy a reducir la temporalidad al 8% a través de procesos selectivos. Pero ya le he dicho, el Tribunal de Justicia Europea ha dicho que los procesos selectivos no son la sanción. Luego, ¿cómo se cumpliría el requisito que impone Europa? De una manera radical, inmediata y ya. Lo que tú has dicho, coger a futuro procesos selectivos, a pasado, es decir, lo que estéis en abuso, a ceros fijos, automáticamente se reduce la temporalidad al 8%, no, al 8% no, al 0%, porque automáticamente os hacen fijos a vosotros los laborales, a los interinos igualmente, y con eso cumplimos los objetivos que nos impone Europa. Es que es así de simple, es decir, desde el punto de vista de la práctica, Europa nos viene diciendo, no, mire usted, que es que tiene mucha temporalidad, que tiene que reducirlo al 8%, y resulta que la forma de hacerlo no es un proceso selectivo, que es ilegal.
La forma de hacerlo es hacerlo, estabilizando al personal temporal víctima de un abuso. Con eso cumple de forma inmediata el objetivo de estabilidad, que es reducir la temporalidad, no al 8, insisto, al 0%, si prácticamente el 100% de los interinos y los laborales estáis en abuso. Te he dicho anteriormente que el abuso se define por varios criterios, ¿no? Pero uno de ellos es el número de años. Ya te he explicado antes que el Tribunal de Justicia Europeo está reconociendo que con 2 años ya se produce un abuso. Muy pocos interinos que yo conozca llevan menos de 2 años, muy poquitos. Con lo cual, si tu ayuntamiento quiere cumplir el objetivo de estabilidad y cumplir la normativa europea, lo que tiene que hacer es hacerlos fijos y sin esperar nada más. Claro, y a los funcionarios interinos y funcionarios de carrera. Y se acabó el problema. Claro, pero a ver, si la administración no accede a la fijeza, no te queda otra que los tribunales de justicia. Si acude a los tribunales de justicia y resulta que el legislador no legisla y los tribunales de justicia hasta ahora tampoco sentencian en el sentido favorable, ¿qué te queda? Sí, ¿qué te queda? Mira, te quedan muchas cosas. Te queda pelear. Es decir, como digo, yo decía, pero claro, pero yo le decía a tus compañeros, claro, a este señor que les habla, hace 1 año y medio, le llamaban loco. Me llamaban loco, tuercebotas, vendehumos, estafador. Yo veía, digo, macho, lo único que estoy haciendo es defender unos derechos de unos trabajadores. Dice, ¿pero qué pasa aquí? Bueno, pues este abogado que les habla, que era un loco, un estafador, resulta que ahora tiene una cantidad de juristas, de políticos que opinan como él, espectacular. Es decir, que el cambio que hemos pegado desde el 19 de marzo de 2020 a ahora, es que es espectacular. Es decir, hemos sumado de una manera espectacular. Punto primero. O sea, no os podéis imaginar el deseo que hay de arreglar vuestra situación. Y esto antes no había ningún deseo. Lo que había era un problema y lo que querían es echaros y lo más rápidamente posible, ¿no? Ahora ya ha cambiado la mentalidad de todos los órdenes, ¿no? Me falta por cambiar la mentalidad de los jueces, que siguen aferrados a algunos están diciendo sentencias favorables, juzgado de Alicante, como sabéis, de contencioso, juzgados de lo social de Tenerife, de Bilbao, de Madrid, de Toledo. O sea, tenemos 15 o 20 sentencias de lo social a favor de la fijeza, por ejemplo. Es decir, la Sala Social del Tribunal Supremo a los trabajadores del INAEM los ha hecho fijos también. Es decir, como ves, esto era impensable hace 1 año. Pues resulta que los tribunales también van cambiando poco a poco. Nos está costando más porque siguen arraigados en su concepto tradicional de esta situación, ¿no? Como yo estaba igual. Yo estaba igual que ellos, siempre lo digo. Cuando en 2014, cuando me planteó este asunto, dije que no había nada que hacer. Hasta que me estudié la directiva comunitaria. Porque yo tenía en mi cabeza el EBEP, la Constitución. Y hasta que me la quité de mi cabeza y me metí en mi cabeza la directiva y el derecho a la unión, pues pensaba como ellos. Ese esfuerzo que yo hice no lo han hecho mucha gente todavía. Lo harán, poco a poco lo van haciendo y poco a poco se van dando cuenta que es la solución más justa, más ética, más práctica, como he dicho antes, es que es la mejor solución. Pero además que ahora ya resulta que es obligatoria, que es que está como está el derecho a la unión, es que es obligatoria. Pues tú me dices, ¿qué podéis hacer? Sumar. Como yo hago, sumar. Yo estoy aquí con 10 personas, o con 15 o 20, no sé cuántos sois. Me he venido de Madrid, estoy de trabajo hasta aquí, que no os podéis imaginar. Este fin de semana me toca trabajar todo el fin de semana para compensar el día de hoy. Pero ¿por qué lo hago? Porque sumo. Aquí hay gente que me está escuchando que lo contará después y va sumando. Y esto es un problema de sumar. Luego es una cosa que hay que hacer. Segunda cosa que hay que hacer. Sigo peleándome en la Comunidad Europea. Ayer mismo, he presentado una denuncia ante la Comisión Europea, denuncio a mi país, ante la Comisión Europea. Dice, mire usted, el plan que ha presentado el Gobierno de España para obtener los fondos europeos, en este punto de los interinos, es un plan engañoso. Les lo he dicho al tribunal, a la Comisión le he dicho, mira, por 2 razones. Primero, porque están planteando lo mismo que se planteó en el 2017, hace 3 años, que es proceso de estabilización, cuyo resultado ha sido un desastre. Hay más interinos ahora que en el 2018, en el 2017. Luego, esto es otro engaño más. 2, están planteando que estos establecimientos se van a concluir en el 2024, es decir, 3 años más. O sea, van a seguir abusando del empleo precario otros 6 años más. Luego, esto es una estafa. 2, están proponiendo procesos de estabilización que son ilegales, declarados por el Tribunal Constitucional. O sea, siguen sin cumplir la sentencia del TJUE. 2. Y 3, le están engañando en la cuantía, porque si no se estabilizan, os van a tener que indemnizar. Claro, estamos rogando que nos den fondos para mantenerlos. Yo he hecho un cálculo de las indemnizaciones. Yo he calculado, multiplícame
os he dicho antes que la indemnización tiene que ser disuasoria. Disuasoria, ¿eh? Yo calculo una indemnización compensatoria, que es la de estatuto de los trabajadores. Computando la indemnización que os correspondería aplicando el estatuto de los trabajadores, que no es disuasoria, que es compensatoria, es decir, que es la mínima, que tenéis el derecho a percibir, una media de 40.000 euros, por el número de años que lleváis y no hay límite de años, claro, porque tiene que ser proporcionada, tiene que ser disuasoria y proporcionada. 40.000 euros por 800.000 son 32.000 millones de euros. Es decir, nos vamos a gastar todo lo que nos va a dar Europa en indemnizaciones. Es un absurdo, y se lo he dicho a la Comisión Europea, le están engañando, porque si no los estabilizan, habrá que pagar indemnizaciones. Luego, el plan que le están proponiendo Europa es falso, es un engaño. He presentado una denuncia ayer, y la he presentado conmigo TTP, que se la envié ayer y la han presentado también esta mañana. Y lo he denunciado al Gobierno de España ante, no solo en los expedientes que ya tenemos abiertos contra el Gobierno de España, sino también ante las autoridades que están revisando el tema del plan de estabilización español, el plan de reformas presentado por España. Pues también lo he denunciado. Por otra cosa que tenéis que hacer, seguir presionando a Europa, que es la que nos está apoyando y dando la solución. Todo lo que viene de Europa es bueno. Si os fijáis, del 2019 hasta ahora, todas las sentencias, todas las resoluciones, los informes, todo van a favor de vuestra estabilización. Pues lo que estoy haciendo trabajando. ¿Qué podéis hacer más? Movilizaros. O sea, hay que sacar... Mira, a mí una cosa que... Tenéis que movilizaros por muchas razones. Primero, porque me lo dicen los políticos. Lo estáis haciendo muy bien. Estas movilizaciones están haciendo mucho daño al político. Luego tenéis que seguir movilizándolos. ¿Por qué? Porque esto... El político lo que le interesa es que los problemas se oculten. Y cuando se los sacáis a la luz, claro, y sobre todo un problema social como es este. O sea, como yo decía en el Senado, señores, pocas veces un legislador va a tener entre manos una ley como esta, donde se juega el pan de 800.000 familias, de 3 millones de ciudadanos, con vuestras mujeres, vuestros maridos, vuestros hijos. Pocas veces va a tener un problema como esto. Arrendamientos, impuestos, eso es pasta todo, al final es pasta. Pero un problema social donde se juegan la vida 800.000 ciudadanos, que son 3 millones con sus familias, 800.000 familias en juego, porque ustedes no quieren aplicar la normativa comunitaria y no la han aplicado en la vida. O sea, qué mejor oportunidad que hacerlo. Por eso creo que es importante las movilizaciones, porque proyectáis vuestro problema y lo hacéis un problema real y lo contáis, para que la gente lo entienda. Es otra cosa que hemos pegado un cambio. Antes del año 2019 decían, no, la opinión pública decía, no, joder, menuda suerte tienen estos interinos, joder, que entraron enchufados. No, usted, hemos demostrado que no sois unos enchufados, que sois los que están atendiendo a nuestros hijos, que tenemos que estar agradecidos con vosotros. Hemos cambiado esa mentalidad gracias a vosotros y a vuestras movilizaciones, a vuestras ruedas de prensa, a vuestras declaraciones. Tenéis que seguir manifestando como un problema, porque solamente si generamos un problema se buscará el político la solución. Luego, otra cosa que podéis hacer es esa. Eso me parece, de verdad, absolutamente vital, absolutamente clave, que sigáis manifestándolo como un problema, ¿no? Los movimientos que han hecho los partidos políticos, y algunos, como por ejemplo el gobierno canario, ha sido gracias a las movilizaciones de los interinos en Canarias y la huelga que han hecho, ¿no? Pues gracias a eso el gobierno canario está presionando porque haya una solución de estabilización, ¿no? Yo no digo que hagáis huelga, ni mucho menos. Me parece importante que os movilicéis, que os visualicéis y que cuando se os convoca una manifestación vayáis. Pero sobre todo, la movilización tiene un segundo efecto, que es la vergüenza. Mira, ha hecho más por todos vosotros una sola señora, que todos vosotros. Ni yo. La que lleva desde el mes de septiembre con su cartel de 20 años en la puerta del Congreso de los Diputados. Día tras día, llueva o no llueva, haga frío o haga calor. Lleva desde el mes de septiembre, no, del mes de junio, julio, con su cartel. Eso es recordatorio de la vergüenza. O sea, los diputados les tiene que dar vergüenza todos los días ver a una señora que dice, mire usted, yo solamente quiero un empleo estable, no un empleo precario. Llevo 20 años trabajando en la administración. Pero es importantísimo, es un recordatorio permanente de que esto es una vergüenza, que no puedes mantener a 900.000 interinos en esta situación, que no puedes, o sea, a mí se me abren las carnes cuando me dicen, no, mire usted, es que vamos a examinar a los del COVID, ¿de qué? A los médicos que nos han salvado del COVID, ¿de qué lo vamos a examinar? ¿Qué quiere usted hacer con ellos? ¿Le hace una oposición? Usted va a examinar para demostrar qué, si se lo han demostrado ya. Pero lo mismo pasa con los servicios sociales. ¿Qué van a demostrar una función que lleva 20 años en servicio? ¿Qué quiere usted que demuestre? O los docentes. Pero si va dando clases 20 años o 17 años, ¿qué quiere usted que demuestre más? ¿Qué quiere usted que demuestre más? O cualquiera, o un arquitecto municipal, o una letrada de cualquier ayuntamiento. ¿Qué quiere que demuestre más? Si lleva 15 años sosteniendo al ayuntamiento. Es que es todo un disparate, es todo un absurdo, un montaje que no tiene ningún sentido. Por eso cuando tú me dices, ¿qué se puede hacer? Pues sumar.
Sumar. ¿Y cómo sumas? Pues hablando, convenciendo a los más recalcitrantes. Yo me he reunido con comisiones obreras, que son los más recalcitrantes de esta materia. Me he reunido con todo el mundo porque quiero sumar, quiero que entiendan que esto es un problema mucho más grave de lo que parece. He ido al Senado. Eso que tenéis que hacer vosotros, movilizaros, seguir convenciendo y sumando. Yo creo que eso es vital, porque sumando convenceremos a los jueces, convenceremos a los políticos, y al final esto, como creo, acabo de es que, de verdad, soy un convencido que tenéis razón, os lo he dicho al principio, si es que por justicia, muchas veces nos hemos olvidado ya de hablar de valores morales y éticos, ¿no?, en este país, pero es que hay que hablar de valores morales y éticos. ¿Cómo van a echar a la calle después de que llevéis 15 años trabajando en el sector público? Es que es pura ética, es pura moralidad. ¿Qué alcalde tiene narices para echaros a la calle? O sea, ¿cómo puede decir después de 20 años que no...? El vuestro, pero ¿cómo puede decir después de 20 años que no sirves para el empleo público? ¿Cómo puede decir un tío tener la cara dura de decir que después de 20 años no te reconoce la cualificación para desempeñar una tarea pública? ¿Cómo puede decir eso? Y después dormir bien, es que no lo entiendo. Pero bueno, perdona que yo me embalo en estas cosas porque... Una cuestión que me llama mucho la atención, porque yo todavía te conocía hace 2 años, tú sabes que yo he interpuesto la demanda Sí. de la fijeza, yo he tenido una indemnización sancionadora conmigo misma, me han trasladado y ha sido la respuesta del alcalde. Y un poco lo que me llama la atención, está clarísimo, hay una directiva europea, hay la obligación de transponer al derecho español esa directiva, ¿vale? Al mismo tiempo hay ya muchísimas sentencias. Y me llama muchísimo la atención que el legislador, la última vez que hablamos contigo, nos comentabas a mí, a Tomás, que estabas teniendo contactos a nivel político, en el Senado, y que veías venir la modificación. O sea, yo reconozco que a mí lo que espero es la modificación legislativa, es decir, al final está muy bien eso de salir a la calle, de recurrir. Yo he recurrido, es decir, yo estoy utilizando todos mis mecanismos, pero me veo dentro de 15 años sin acabar siendo fija. Sinceramente, quizás tengo cierto desánimo, ¿no? Y yo digo, tenemos una directiva europea. Las directivas europeas, las transposiciones al derecho español, ¿tienen límites temporales? ¿Hay alguna obligación por parte, hay algún poder coercitivo, alguna fórmula de poder exigir? Sí, la Comisión Europea. La Comisión Europea... ¿Ahí se está haciendo algo? Sí, En la Comisión Europea. claro. Te he dicho antes... ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa que no se mueve? a ver, ¿No se está moviendo algo? Quizás es la pregunta. Europa es una comunidad imperfecta, porque es nueva y tiene muchas carencias, ¿no? Para empezar, Europa, os recuerdo que nació como una comunidad europea de estados, no de ciudadanos. Ahora gracias a Dios va cambiando. El otro día estuve reunido con la representante de España, de la Comisión Europea en España, que acaba de tomar posesión y nos recibió, ¿no?, por este asunto, ¿no? Y ella lo veía igual, ella me decía que quieren que la Comunidad Europea sea una comunidad de ciudadanos, que esto es importantísimo porque el desapego a la Comunidad Europea procede de eso, que lo vemos como una unión de estados que no defiende los derechos de los ciudadanos al final, está defendiendo a los estados pero no a los ciudadanos, ¿no? Y esto es así, ¿no? Una de las carencias que tiene Europa es que no hay un mecanismo serio, rápido, ágil para obligar a los estados miembros a cumplir la normativa comunitaria. Pero tampoco para cumplir las sentencias. O sea, ¿cómo es posible que la sentencia de 1 de marzo diga que ningún proceso selectivo es sancionador y que no puede, esa es la solución, y resulta que el Gobierno de España sigue con los procesos selectivos? Claro, no hay ningún mecanismo, es decir, el único mecanismo que hay es... Era cierto desánimo. Es decir, Claro, no sé lo que estás diciendo, si es que todo lleva claro, una modificación. claro, el problema es que no hay ningún incidente de ejecución de esa sentencia. Yo he buscado por... Hay dos... ¿Las sentencias que tienes en el Supremo, tienes alguna ejecución? No, estamos en declarativos todavía. O sea, no ha habido aún... No, el problema que tenemos es que no hay un incidente de ejecución de la sentencia europea. Es decir, Yo me refiero incluso a nivel nacional. no, lo que estamos haciendo, yo he intentado buscar un mecanismo que me permitiera a mí ir al tribunal y decirle, mire usted, que usted dictó la sentencia del 19 de marzo diciendo esto, y aquí hay un Gobierno de España que lo que ha propuesto es procesos de estabilización. Está incumpliendo Claro, pero no hay ningún mecanismo. He intentado incluso denunciar al defensor del pueblo europeo, denunciar al Gobierno de España, pero es que tampoco puedo actuar en estos casos, porque solamente puedo actuar respecto a autoridades europeas, no respecto a autoridades nacionales. Con lo cual, ¿qué me queda? La Comisión, lo que estamos haciendo es denunciar yo en mi caso, denunciar a mi gobierno, a la Comisión Europea, que es lo que estamos haciendo, como otros compañeros vuestros. Yo denuncié al Supremo, porque cuando empezó a decir que un solo contrato no implicaba el acogimiento de la directiva, demostrando que estaba incumpliendo la directiva. He denunciado a algunos juzgados nacionales. Hay un juzgado de Sevilla que con 2 cojones decidió que una trabajadora
temporal que llevaba 31 años de servicios continuados, 31 años de servicio continuado, sin que en esos 31 años nunca se haya convocado un proceso selectivo, dijo que no estaba en abuso. Lo denuncié a la Comisión Europea, para que veáis la mentalidad de nuestros jueces, ¿no? Que todavía no han entendido esto del abuso que es, ¿no? Pues lo denuncié igualmente a la Comisión, presenté una denuncia contra determinados juzgados que estaban diciendo estas cosas, ¿no? ¿Tienes alguna resolución de la Comisión? No, la Comisión lo que ha hecho ha hecho dos cosas, la Comisión, que son importantísimas. Uno, llamar al Gobierno de España para decir qué pasa. Y dos, dejar abiertos los dos procedimientos sancionadores que tiene abierto contra el Gobierno de España. Normalmente un procedimiento sancionador de la Comisión Europea se cierra al año. Y aquí están los dos abiertos, uno de ellos desde el 2017, otro del 2018. Los dos abiertos. ¿Por qué? Porque, como lo dijo el otro día el representante de la Comisión Europea en España, lo dijo, no, estos dos procedimientos los tenemos abiertos hasta que España legisle. ¿Qué le implica a España ese sancionador? ¿Cuál es ¿a qué le condena? Pues puede ser unas multas multimillonarias. Por retrasarse en la aplicación de la Ley de Protección de Datos, ya fue multada España la otra vez, por no aplicar normativa medioambiental. ¿Tú sabes una cosa curiosísima, que lo que vi el otro día? De cada 10 sanciones económicas que impone la Comisión Europea a los Estados miembros por no cumplir sus directivas, somos 20 y tantos países, ¿eh? 7 son para España. O sea, España tiene el récord absoluto, pero a grandes distancias de todos los países europeos en incumplir la normativa comunitaria. O sea, no se nos cae la cara de vergüenza ya, es decir, es increíble. O sea, es increíble, de cada 10, 7. O sea, los otros 3 son pues algún otro país, pero digamos, o sea, 7 veces más que cualquier otro país europeo. Y vale, de la parte esta me ha quedado clara. Y de la otra pregunta que te he hecho, ¿qué percibes a nivel legislador de una... A ver, yo me estoy reuniendo con todos los partidos políticos, en todos los parlamentos, en todos lados, desde Bildu hasta Vox. Todos están por la idea de estabilización, pero todos también dicen que el que gobierna España es el PSOE, que es el que tiene que tomar la iniciativa. Y es el partido de gobierno el que tiene que tomar la iniciativa. Desde esa perspectiva te puedo decir que el gobierno del PSOE es muy opaco, así como todos los demás ven clara cuál es la solución, que es una estabilización. Uno dice una vía administrativa automática, otros hablan de un concurso restringido, pero todos van por esa vía, todos. ¿Pero lo ven como un problema? ¿Cómo lo ven? No, es que no sé cómo lo ven, a ver... Claro, cuando recibe un problema requiere una solución. Claro, Algo no lo ves como no lo ven como un problema porque, es decir, a ver, es que ya es un problema real. Primero por las movilizaciones, ya es visual. Y segundo, ¿qué ha pasado en Madrid, en las elecciones? ¿Qué ha pasado en Madrid en las elecciones? Porque lo de Más Madrid no es casual. A ver, yo tengo un tuit que se pasó entre todos los interinos de Madrid. Madrid hay entre ayuntamientos, Estado, y hay unos 100.000 interinos, que son 500.000 votos. No lo olvides nunca. En Madrid, el viernes pasado, se pasó un tuit entre todos los interinos donde no se vota al PSOE, a raíz de la declaración de Iceta diciendo que procesos selectivos. No se vota al PSOE ni nosotros ni nuestras familias. ¿Qué pasa con el voto del interino? Yo no digo que haya sido la razón de la debacle del PSOE, pero sí te digo que los interinos, ¿por qué han votado a Más Madrid y al PP? Porque el PP está buscando una solución ya seria, de estabilización, y porque Más Madrid nos ha prometido, nos hemos reunido con ellos, también una estabilización. Ahí lo dejo. Es decir, el tema es, yo creo que también, ¿qué se puede hacer? No votarles. Los partidos políticos se están dando cuenta que sois muchos. Es que no se dan cuenta que son 800.000 interinos en España, que el otro día me dijo una compañera tuya que ese número es falso, que ya estamos en el millón. Me dijo el otro día en el Senado una compañera tuya, que han hecho los cálculos ya más normales. Pero, dicho esto, claro, es que 800.000, venga, me voy a lo menor, es que son 3 millones de personas que votan. Es que estamos hablando de sus cónyuges, de sus hijos, de sus padres, de sus familiares, que son muchos votos, que hoy en día en las elecciones la deciden 100.000 votos. Oye, pues se tiene que dar cuenta también los partidos políticos que aquí también pierden. O sea, pierden porque, oye, ya hay querellas admitidas, y pierden porque al final en la calle pasa estas cosas, ¿no? Que al final la votación es así. Y en Madrid, honestamente, yo no digo que haya sido determinante, pero sí te puedo decir que el sorpazo al PSOE, por lo menos de Más Madrid, ya te digo yo, que ha sido por los interinos, porque la instrucción, vamos, lo que se pasó en los Instagram y en todos en los Facebook era eso: no se vota al PSOE, ni nosotros ni nuestros familiares. Oye, pues mucha gente lo habrá votado, pero otros muchos han dicho, oye, mira, yo, como decía, venía con Gonzalo, decía, oye, primero el PAN
la comida y luego ya las ideas, ¿no? Pero primero tengo que comer, dar de comer a mi familia, ¿no? Y creo que esto es importante también. Por eso, creo que, insisto, creo que esto, yo he hablado con gente del PSOE y se lo he pasado, y digo, mira, analizad también esto, a ver qué ha pasado aquí, porque los interinos también influyen, ¿no? Y se lo paso a gente del PSOE para que lo vean también, ¿no? Que esto puede ser un problema también político para ellos. Y todo esto es lo que hay que hacer. El arma de los ciudadanos está ahí, en las movilizaciones, en las manifestaciones, en el voto. Podemos votar cada X tiempo, ¿no? Y esto es así, ¿no? En Cataluña pasó lo mismo, no olvidéis, ¿eh? Bueno, pero en Cataluña a la CUP, que es un partido muy, muy radical, han votado un montón de interinos. ¿Por qué? Porque la CUP ha presentado propuestas parlamentarias para estabilizarlos. Y, oye, pues no serán partidarios de ser tan radicales como la CUP, pero en Cataluña te recuerdo que la CUP subió, no sé si fueron el doble de los escaños, ¿eh? Pues en parte, también ha sido por los interinos, por el personal temporal, porque ha votado también de esta manera, porque los demás, bueno, PUY y RC, RC lo mismo, RC también se adhirió a la propuesta de ley de la CUP, ¿no? Apoyando, ¿no? Pues la gente abandonó el PSOE, abandonó al PP y abandonó a Junts y se fue a votar a estos partidos que les prometen soluciones para un problema. Yo creo que, claro, con el PP estamos haciendo aquí lo mismo, con el PP hemos hablado con el PSOE, hemos hablado con el PP aquí en Andalucía y parece que lo empiezan a ver claro. Yo creo que también es importante que ellos lo conozcan, ¿no? Yo creo que al final vuestro voto es muy, muy importante, ¿no? Y hay que hacérselo ver también. Perdón, desde mi desconocimiento, quizás también, no sé si lo hay, si hay algún incentivo económico dentro de los presupuestos generales del Estado a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a las distintas administraciones, para aquellas que supriman la precariedad, fomentarlo en los presupuestos con partidas mayores, al igual que cuando se sanciona a un Estado miembro de la Unión Europea y luego para recibir los fondos europeos tienen que cumplir unos criterios objetivos o a conseguir, digamos, se valore también los antecedentes que hay de infracciones, de incumplimiento y de sanciones. Es decir, una doble vía, por un lado, no solo la punitiva sancionadora directa, económicamente por incumplimientos de directivas, sino que a la hora de conceder el traspaso de nuevos fondos europeos se tenga en cuenta en la materia en concreto de esos fondos europeos qué incumplimientos tiene ese Estado, qué número de sanciones lleva acumuladas. A ver, hay dos cosas. Restringir, digamos, limitar, que no se haga el traspaso de fondos tan alegremente cuando en esa materia el Estado está incumpliendo y pague la sanción o no la pague, eso está ahí. Mira, muestra el ánimo de rebeldía de no cumplirla. Son muchas preguntas que me estás haciendo, pero vamos. Y por otro lado, pues ayuntamientos, comunidades autónomas, organismos supramunicipales, todo tipo de administración, evidentemente, en el destino de los presupuestos que a cada uno les toque, en el cupo que a cada uno les toque, pues ver en esa administración en concreto qué grado de temporalidad hay y como premiar la supresión de esa temporalidad dándole el carácter de fijeza a esos empleados. Mira, no hay ninguna precepto en la ley de presupuestos española que prime a los ayuntamientos. Habría que trabajar también en esas líneas. No, lo que estamos trabajando es otra línea distinta, que yo creo que es mucho más rotunda. Lo que sí que hay es un condicionamiento. A ver, España está en la ruina, eso es obvio, ¿eh? Dependemos de los fondos europeos para poder atender las necesidades más básicas de los ciudadanos el próximo año. La Unión Europea está condicionando la entrega de esos fondos al plan de reformas olvídate, al plan de reformas, y dentro de ese plan de reformas hay puntos que son esenciales. Uno de los puntos esenciales, junto a la reforma laboral, junto con la reforma fiscal, uno de los puntos esenciales es el tema de la temporalidad en el sector público. Por eso precisamente me consta, por ejemplo, que la representante de España en la Comisión Europea, uno de los problemas que tenía en su agenda, cuando se entrevistó con el presidente de la Comisión Europea, le dijo, oye, estos son los puntos que tienes que prestar atención. Uno, es la temporalidad excesiva. Uno. Dos, el condicionamiento de esos fondos, del desembolso de esos fondos a España es vital,
Es decir, cualquier condición que lo retrase significa una crisis económica en nuestro país, pero no podemos pagar ni probablemente no podemos pagar ni los sueldos de los funcionarios, como no tengamos esos fondos el año que viene, ¿no? Eso parece claro, ¿no? Con lo cual, por eso precisamente la denuncia que os hablaba anteriormente respecto de que en este punto el plan de reformas que proponía España era un plan engañoso, se ha presentado no a la parte de la Comisión Europea que lleva el tema laboral, sino a la parte de la Comisión Europea que lleva el tema económico. Lo hemos presentado al el consejero de Hacienda y al director de... Lo que hemos hecho, es decir, mire usted, para que esos fondos no se desembolsen hasta tanto en cuanto no se solucione el problema. Y lo que hemos hecho ha sido, el día de ayer, es presentar esa denuncia a la parte económica de la Comisión. Me queda presentar también a la parte social, porque también quiero presentar mi denuncia a la parte social para que entre los dos hablen y se conozcan. Pero lo que hemos dicho es esto, que esto es un plan ilusorio. Usted no nos puede entregar 134.000 millones de euros para rescate cuando de esos 134 millones puede ser que 32.000 millones de euros se pasen en indemnizaciones de los empleados públicos, cuando la estabilización tiene un coste cero. Tiene un coste cero, os lo he dicho también. Mire usted, estabilidad personal tiene un coste cero para la administración, cero. Con lo cual, lo normal es que esos recursos se destinen a economía productiva, que se llama, es decir, a necesidades reales de los ciudadanos, pensiones, sueldos, lo que sea, pero que tenga que ver con un acicate para la economía. Pero es que es absurdo pagar, destinar la tercera parte de estos fondos europeos a pagar indemnizaciones. Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Esa es la razón de esta denuncia que hemos presentado, por ejemplo, ¿no? Va encaminada a este punto. Lo de la Comisión Europea es importantísimo, ¿eh? Es decir, creo que tenemos ahí un arma que si lo ven, es decir, que si quieren ver a la Comisión Europea, yo creo que lo va a ver, porque, insisto, esto es como todo, ¿no? Cuando uno trabaja en la administración y tiene a un infractor como España, que tiene que sancionarle, cada 10, 7 sanciones van para él, pues ya también cansa. Entonces yo me imagino que la Comisión Europea será mucho más rigurosa con España a la hora de que garantice el cumplimiento de sus compromisos que con otros países que no tienen una sanción por incumplir la directiva comunitaria. Eso me imagino que será así. Si cada 10 sanciones vienen para España 7, pues me imagino que será menos rigurosa con Alemania, que nunca ha infringido la normativa comunitaria, que con España. Esperemos que la Comisión Europea lo vea. Entonces, esa es la actuación que estamos hablando en Europa, que a mí me parece vital, porque os he dicho antes que todo lo que viene de Europa, todo es a favor de vuestra estabilización. ¿Ese plan entonces está pendiente de que lo aprueben ellos? Claro, ese plan se presentó el 30 de abril. Ese plan se presentó el 30 de abril. Se ha ocultado hasta las elecciones en Madrid, pero ya el día 5 pues accedimos a él y lo hemos comprobado, ¿no? Y una de las cosas que proponen, es que no es muy claro también, como es el PSOE, ¿no? Una de las cosas que proponen es procesos de estabilización para aquellos que lleven más de 3 años, no acceso libre, sino de estabilización, y convocatoria de oposiciones todas antes del 31 de diciembre de 2021 y ejecución de esas convocatorias hasta el 31 de diciembre de 2024. Claro, que lo que hemos dicho nosotros es que esto es lo mismo que el 2017, es lo mismo, es decir, llevamos 3 años de retraso, lo que estamos haciendo es perpetuar el abuso en la temporalidad, buscando una solución que es ilegal y encima que va a tener un coste económico, porque si no lo estabiliza habrá que indemnizaros. Entonces creo que esto es importantísimo lo que hemos hecho. ¿Deben ver esa denuncia antes de dar la autorización a este plan o podrían darle la autorización al plan sin...? Esperemos que no lo autoricen el plan. ¿Pero que no está dentro del proceso? No. No está dentro del proceso, ¿podría hacerse de forma...? No, lo que hemos hecho ha sido denunciar de que ese plan es un plan engañoso, que es irreal. Y lo que estamos esperando es que la Comisión pues, esta denuncia la tome en cuenta y por tanto no apruebe el plan, porque crea que no es suficiente o que no cumple lo que de la Unión Europea. Esperemos que lo haga. Estamos tratando de atajar todos los frentes, ¿no? A mí me parece que el tema de la Comisión Europea es muy importante, porque es la única vía que tenemos en Europa para denunciar los incumplimientos de España, ¿no? Y claro, en el caso de que ahora fruto de este plan, imagina que lo aprueban porque se le ha ido el control y aprueban este plan y empiezan con esos planes de estabilización y empiezan la gente a... Pues habrá que demandar y pedir indemnizaciones por cese, que es lo que ha dicho el Supremo. ¿Ve usted? Pues si no hay estabilización, indemnizaciones, pues habrá que ir a indemnizaciones. A ver, si esto es todo como un absurdo. Es decir, tú fíjate el disparate que estamos haciendo en este país. Mire usted,
podemos elegir el camino fácil o el camino difícil, el camino legal o el camino ilegal. Resulta que el camino fácil, ¿cuál es? El legal. Como toda la vida, el legal es el fácil. O estabiliza este personal, cumple la normativa comunitaria, reduce la temperatura al 8%, cumple lo que hizo de la Comisión Europea y lo hace de forma inmediata. Con lo cual, clarifica la situación, las plazas vacantes se sacan a concurso, las que no estén ocupadas por víctimas de un abuso, con lo cual accedes al mercado, compatibilizas vuestros derechos con los derechos de los ciudadanos, porque pueden hacer el empleo público. Tenemos una plantilla de funcionarios súper envejecida, en el plazo de 5 años se jubilan 1,5 millones de funcionarios, es decir, va a haber plazas para todo el que quiera participar, sin ningún problema. Si el problema va a ser cubrir esas vacantes, ese va a ser el problema, porque con 1,5 millones que se jubilan 1,5 millones en 5 años y 3 millones en el plazo de 10 años. Es decir, ¿vamos a tener médicos suficientes, administrativos suficientes para entrar en el sector público? Es que va a ser muy complicado, con lo cual, y es una solución fácil, clarita y transparente. Cumple la directiva, lo hace de forma inmediata y se acabó. ¿Y qué eligen? El conflicto, que es nunca... Claro, porque vamos a suponer, el conflicto es 3 años más para cumplir el requisito de estabilización del 8%. Van a tener garantizadas demandas judiciales. Demandas judiciales que duran un montón de años. Indemnizaciones, el riesgo de indemnizaciones. Es decir, empantanar las administraciones públicas durante 7 o 8 años, creo que duran los procesos judiciales. Porque no olvidéis una cosa, esto no se acaba en el Supremo. Es que las cláusulas suelo no se acabaron en el Supremo. El Supremo dijo que las cláusulas suelo eran legales. Y llegó Europa, a los 2 años dijo que eran ilegales. Luego no se acaba en el Supremo. Esto es empantanarlo, enmendarlo todo más. Es un absurdo. Es decir, por dentro de estas dos opciones que tenéis, que tiene una autoridad administrativa y un partido político de solucionar el problema para siempre y claramente, o hacerlo a través de enredar, eligen enredar, cuando lo más claro es lo otro. Permítame, señor Arau, y quizás Javier. cuenta la compañera. A lo mejor que a la Administración no le interesa solucionar el problema, porque como usted bien decía antes, la condición de interino, la condición de indefinido, al final le supone a la Administración que tiene al trabajador bien cogido por ahí mismo. Y es la propia Administración la que no quiere solucionar el problema. Sí, pero tampoco es una solución, porque en el fondo la solución que están buscando es sustituirlos por funcionarios de carrera, por funcionarios fijos, a través de procesos selectivos. O sea, es absurdo también. Pero si usted quiere hacer eso, pues a lo mejor hay que pensarse un poco más en lo que es la función pública. A lo mejor esa inamovilidad del funcionario para siempre, pues hay que revisarla. Pero no penalice usted al funcionario de interino por eso. Es decir, si usted quiere entrar en un debate mayor, pues entra en un debate mayor. Pero al final usted lo que tiene que hacer es cumplir la normativa europea y solucionar un problema que usted tiene. Y yo insisto, es que a mí cuando hablo con un partido político y me dice que está dispuesto a echar a la calle a 800.000 personas, a 800.000 familias y ponerla en riesgo de exclusión social, mujeres, el 75% mujeres, el 75% mayores de 50 años. Es decir, eso implica un incremento de cargas sociales, al paro, a subsidios, es decir, incrementamos el gasto público y encima penalizamos a gente que ha desarrollado una función espectacular y además las clases más pobres, porque como os he dicho antes, pues un médico seguro que encuentra un trabajo, pero ¿dónde van los niveles C o B de la administración? Es que es imposible encontrar un trabajo. Entonces, yo creo que de verdad, o sea, ¿cómo puede un político decirme que la solución es echaros? Es que va contra la naturaleza humana, ¿no? Y en el siglo XXI... Nosotros hablamos por la experiencia que tenemos en esta administración y lamentamos, no podemos tener la experiencia en otros lugares como tiene usted, pero aquí en el Ayuntamiento de Estepona, yo al menos estoy convencido de que ahora mismo el gobierno que tenemos, que es del Partido Popular, pero anteriormente otros de otros partidos que también han podido solucionarlo, tampoco les ha interesado. ¿Por qué? Pues porque cuando llega el momento de plantear una negociación, de una mejora de derechos, una recuperación de derechos, es muy fácil presionar al trabajador teniéndolo interino, teniéndolo que si tengo funcionarios de carrera. Si tengo funcionarios de carrera, oiga, o nos ponemos de acuerdo o nos vemos en una sala con un... Sí, lo que pasa es que hasta aquí hemos llegado. Es decir, ya Europa ha dicho, hasta aquí han llegado ustedes. Ya ha dicho, hay que reducir la temperatura al 8%, y hasta aquí han llegado ustedes. Entonces ya llega un momento que tienes que buscar una solución para este problema que han generado. Y la única solución, insisto, la única solución justa y moral es, y desde el punto de vista de interés público, es estabilizaros. Y lo que tiene que hacer vuestro alcalde es estabilizaros. Pero si es que, claro, es que ese es el quid de la cuestión. Es que, pero si es que además, yo te diría otra cosa del otro lado. Claro, yo entendería
el susto. Antes del 2019, del 2020, tendría el susto. Joder, ¿cómo iba a estabilizaros? Me pueden acusar de prevaricación, me pueden, joder, estoy incumpliendo la Constitución. Claro, pues entiendo esos riesgos, esos miedos, pero ahora, después de lo que está diciendo el Tribunal de Justicia Europea y las últimas resoluciones que han pasado la magistrada del Tribunal Constitucional y el Parlamento de La Rioja dices, pero si es que además yo creo que ahora es al revés. Ahora, en mi opinión, está prevaricando el que no se hace fijos. Esa es mi opinión. ¿La vía penal sería una solución? Yo no creo en las vías penales. Honestamente, no creo en las vías penales porque... Pero aunque sea la última ratio, pero al final el político, si no se siente presionado porque está jugando con pólvora ajena... Ya, La vía de Cataluña, si habría precedente, me refiero político en todos los estamentos, local, autonómica, donde fuera, espabilan porque sí, pues que... hablamos de una prevaricación que lo puede cesar en su carrera política, incluso con su patrimonio ya... Sí, sí, a ver, nos ha venido muy bien la querella criminal nos ha venido muy bien, ¿vale? Pues admitido y se va a tramitar, ¿no? Yo no creo que esto sea un problema penal, esto es un problema administrativo y la jurisdicción penal es una jurisdicción de intervención mínima, que se llama, solamente interviene en el último lugar. Esto es un problema de derecho administrativo o laboral, no creo que tenga un componente penal, ¿eh? Honestamente, tengo que decirlo. También es verdad que a mí me gusta, puedo estar equivocado, ¿vale? Pero empiezo a pensar que tiene un componente penal a partir de ahora, creo que antes no lo tenía. Ahora ya, sí. Creo que no lo tenía, ¿no? Honestamente. Cumple la legislación. Claro. El Código Penal es la última ratio. Claro, claro, yo honestamente no lo veo. Yo también es verdad que soy una persona, los que me conocéis, bastante pacífica y trato de convencer por la razón, no con las amenazas. Y entonces, no soy muy partidario, pero la parte contraria, pues a nivel sindical propiciar esa posible vía penal, no lo veo. Sois libres de hacerlo, ¿vale? Yo creo que se va a archivar. Se va a archivar porque al final el juez va a decir, mira, muy bien, pero al final del día tengo que, oye, pues que usted reclame en vía contenciosa o en vía laboral y que lo digan los juzgados, ¿no? Yo creo que al final se va a archivar. Entonces, es mi opinión, ¿no? Personalmente no veo aquí creo que tiene componentes muy reprochables, creo que tiene componentes muy reprobables, pero no veo un componente ese plus de dolo que exige el derecho penal como para que haya un delito, no lo veo. Cada vez lo veo más, ¿eh? O sea, después de estas últimas resoluciones del tribunal, de este auto, de este informe de conclusiones de la abogada general, pues cada vez lo veo más, digo, joder, ¿qué están esperando, no? Y yo creo que también es bueno muchas veces, yo las querellas criminales creo que son buenas desde el punto de vista de la presión, es decir, de la presión que ejercen. Es decir, ¿por qué? Porque las administraciones públicas tienen que darse cuenta que no todo es gratis. Es decir, yo le pago a usted un sueldo, llámese gerente, director de recursos humanos, alcalde, concejal, le pago a usted un sueldo para que tome decisiones. Y cuando toma decisiones, usted se puede equivocar. Y si se equivoca, tiene que darse cuenta que eso tiene unas consecuencias. Entonces, creo que es importante que sean conscientes de que ellos también tienen que perder, no solo vosotros. Entonces, a mí la querella criminal me gusta esa perspectiva, decir, oye, mira, que usted también tiene que perder aquí, no solo yo, porque no puede salir gratis que jueguen con la vida de 800.000 interinos, jueces, autoridades administrativas. Claro, yo estoy también esperando a Europa, como Europa diga finalmente que tenemos razón, pues ese juez que dijo que 31 años no era un abuso, pues a lo mejor me plantearé a lo mejor presentar una denuncia contra él, porque se ha demostrado que por lo menos en esta materia no ha actuado con arreglo con lo que dice la normativa comunitaria, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno. Yo creo que todo el mundo, cuando desempeña una labor, yo lo que no entiendo es por qué, insisto, cuando yo conduzco borracho me sancionan, cuando usted va a mayor velocidad le sancionan. Es decir, los ciudadanos a pie estamos sujetos a una serie de limitaciones y restricciones que generan siempre unas sanciones administrativas o penales muchas veces, ¿no? ¿Y por qué en el sector público hay unas autoridades administrativas o en el sector judicial que hacen cosas, toman decisiones y sin consecuencias? Pues no puede ser. O sea, la consecuencia es la votación, ¿no? Mire usted, yo quiero una consecuencia mayor. Yo quiero una consecuencia más real y más inmediata, que eso de que cada 4 años usted se somete a votación. No, mire usted, que tenga la decencia de dimitir, por ejemplo. Oye, si usted toma una decisión errónea que genera un daño a muchas familias, pues usted tenga la decencia de dimitir, por ejemplo, ¿no?
es lo mínimo que yo haría, ¿no? Entonces, yo la calle que mira, insisto, no la veo, pero tampoco os digo que no la presentéis. Es decir, yo no la voy a presentar porque no tengo tiempo para hacerlo, pero si creéis que es un buen mecanismo para que recapacite a la gente y se den cuenta, pues genial. Ahí el abogado este catalán pues está hinchando de estudiar querellas de todo el mundo, ¿no? Pues a mí no me parece mal. O sea, honestamente no me parece mal. Si él ve indicios de delito, yo no soy penalista tampoco, tirar para adelante. Pero yo creo más en el diálogo y el convencimiento que en otra cosa, ¿no? Aquí el diálogo funciona poco. Aquí el Ya, diálogo pero sumamos, seguimos sumando, de verdad. Quería hacerle varias preguntas. A ver. Agradezco que me invitaran a la charla. Yo soy la portavoz del Grupo Socialista aquí en el Ayuntamiento de Estepona. Sí. Sufrí un expediente de regulación de empleo, era personal laboral de este ayuntamiento. Y tengo dos cuestiones. La primera, ha hablado que no supondría un perjuicio la estabilidad del personal laboral que ahora mismo hay. Económico no habría ningún perjuicio. Y existe la normativa europea que está estableciendo de que debe ser de esa forma. No entiendo el motivo de por qué no se hace. Entiendo el argumento que ha dado José María, que es un argumento de presión a la hora de la negociación colectiva con los trabajadores. Pero como he sido personal y conozco muy bien el tema, entiendo que es, como usted ha dicho, éticamente moral y justo que haya esa estabilidad. Por otro lado, tengo una duda, porque... Pero fíjate, un segundo, te digo una cosa. ¿Qué riesgo hay en que el alcalde dicte mañana una resolución haciéndolos estables? No lo entiendo, pero es que... Pero el único riesgo que existe... preguntando si había algún No, incremento económico al darle la estabilidad. no, al revés, coste económico cero. Te ahorras incluso la convocatoria de oposiciones, que también tiene un coste económico pagar a los tribunales. Siempre que la estabilidad iba asociada al proceso selectivo y que, claro, se ponía en riesgo que todos había una concurrencia pública y todos tenían que optar a esa plaza. Pero no, porque la sentencia de 19 de marzo le dice que no se asocia a un proceso selectivo. Dice, eso no es una sanción. Te voy a dejar todo un informe, ¿vale? Para que te lo lleves todo clarito. Pero dicho esto, te digo, fíjate, yo soy alcalde y digo, vale, pregunta, si no los hago fijos, resulta que no cumplo lo del 8%, tengo un gasto económico y un riesgo de indemnizaciones y además unas demandas judiciales que me tienen un coste para el ayuntamiento también, ¿vale? Si los hago fijos, resulta que arreglo mi situación de mi personal, los tengo contentos. Dos, de lo mismo estar contento que estar cabreado. Dos, consigo reducir la temperatura al 8%, cumplo mi parámetro. ¿Y quién me puede impugnar eso? Se lo puede impugnar nada más que una instancia, que es el delegado del gobierno o la comunidad autónoma, el delegado del gobierno de la comunidad autónoma. Dos recursos nada más. Porque yo no quiero que ningún sindicato va a impugnar eso. No creo que ningún trabajador va a impugnar eso. El delegado del gobierno lo puede hacer porque entienda que es ilegal, pero no es mejor tener un proceso judicial o dos máximo que tener 300 trabajadores con 300 demandas. ¿No es más barato eso? Porque, entonces, ¿qué riesgo corres? Cero. Es más, con lo que te he explicado antes, el riesgo lo corres si no lo haces, porque vas a tener que pagar indemnizaciones, vas a dejar el ayuntamiento de mala manera, no sé cómo estará, pero casi todos los ayuntamientos de España, el 86% están intervenidos, porque no tienen para pagar la nómina de los gastos corrientes. Aquí no, pues será una excepción. Sí, pero te pongo otro ejemplo, Ayuntamiento de Jerez, por ejemplo, el 86% son interinos, está intervenido, ¿cómo va a pagar indemnizaciones? Con lo cual te digo eso, desde el punto de vista de la lógica, de lo práctico, es que yo soy autoridad administrativa y digo, mira, te dejo aparte el tema que te he dicho antes, que yo creo que ahora mismo, con toda la información que tenemos, con todo lo que está cayendo, prevaricará el que no lo haga, en mi opinión. Estará prevaricando entre comillas, el que no lo haga. Con lo cual, yo soy alcalde y digo, pues, ¿qué están esperando? O sea, ¿dónde está la cola para firmar ese tipo de resoluciones? La espera es la presión en la negociación colectiva. Pero otra pregunta que me ha surgido. Aquí parte de la plantilla fue externalizada porque los servicios se externalizaron, pero por ejemplo, los jardineros, los servicios operativos, fue a las empresas que privadas. Esos son considerados también, aparte de ellos se les ha respetado que si esa empresa desaparece volverían al ayuntamiento. ¿Son considerados también personal laboral? Claro, esos son indefinidos. Es que ten en cuenta que en el ámbito laboral privado está regulado ya. Pero fíjate si es importante esto. Claro, ¿y dónde voy? En el ámbito laboral está solucionado ya. A los 2 años pasas indefinido automáticamente, pero automáticamente, ¿de acuerdo? En la privada, claro, en la privada.
¿Esto qué significa? Que es que el legislador nacional, que no es tonto, cuando modificó el EBEP, el Estatuto de los Trabajadores, ya entendió que a los 2 años la necesidad no era temporal, no era provisional, era estructural, y por eso obligaba a los empresarios privados a hacerlos fijos, a hacerlos indefinidos, automáticamente. Luego ya tenemos un acto legislativo de cuando se produce el abuso, a los 2 años, pero no lo digo yo, lo ha dicho el legislador. El EBEP te dice lo mismo, el EBEP te dice, mire usted, la plaza vacante se envía por interino, tiene que estar incluida la oferta pública de empleo del año del nombramiento, y si no es posible el año siguiente, a los 2 años. ¿Por qué? Porque el legislador entiende que a los 2 años, si sigue trabajando en interino, la necesidad no es provisional, es una necesidad estructural. Luego, cuando me habláis, pero a partir de cuándo se produce, no, mire usted, no es una opinión subjetiva mía, es que el legislador, que es sabio, ya lo ha definido. Lo ha dicho los 2 años, no lo ha dicho solamente Europa, lo ha dicho también el legislador nacional, ¿no? Pero insisto un poco lo mismo, tú que eres una representante política, me reuní el otro día con tus compañeros aquí del PSOE y los ven todos iguales pero incluso lo que gobiernan lo ven igual. Los que tienen, estuvo me parece que en la Antequera, en la comida de hace un mes, el alcalde de Antequera, que es de socialista y demás, y yo les decía lo mismo, les decía, ¿pero qué estáis esperando? O sea, ¿a qué estáis esperando? Mira, una de las grandes decepciones mías ha sido esto. Habéis sido vosotros, este partido tuyo, porque, o sea, yo cuando hablé con Vox iba asustado. Dijo, estos de Vox me van a salir aquí, macho. Bueno, pues los de Vox lo entendieron al minuto 1. Dijeron, sí, señor, esto es inconcebible. Al minuto 1. El PP no, el PP estaba todavía con la ley Montoro y sus estabilizaciones y ley Montoro, ¿no? El resto de los partidos políticos lo vieron clarísimo, desde Bildu, todos los catalanes, independentistas. Mi gran decepción ha sido el PSOE. Porque no lo entiendo. Dentro del ADN del PSOE, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha sido, es decir, los grandes avances en los derechos sociales de los trabajadores no los ha producido ni UCD ni PP, ha sido el PSOE. O sea, lo que hemos conseguido en estabilizaciones de personal, en indemnizaciones, en reparaciones, en derechos laborales, ha sido el PSOE. O sea, no puedo entender que este PSOE, que es el mismo que ha conseguido para este país esta sociedad avanzada que protege a los trabajadores, deje en la calle a 800.000 familias. O sea, no lo puedo concebir. Y como tú, he hablado con mucha gente como tú del PSOE, no solo concejales, también parlamentarios, senadores, y nadie lo puede entender. O sea, nadie lo puede entender. Y yo el primero, porque no va en el ADN del PSOE, va en el ADN de otros partidos, pero nunca del PSOE. Entonces, no lo puedo entender. Entonces, no puedo entender por qué el PSOE sigue en esta línea en Madrid, en la vía legislativa, y no puedo entender cómo el PSOE no ha dado un golpe a la mesa ya en los ayuntamientos donde gobierna para decir, oye, mira, a mí me da igual lo que diga IZ, lo que diga el que sea. Yo hago estable a mis trabajadores porque se lo merecen. En el momento de partida hay un momento bastante difícil a nivel orgánico, con lo cual está todo el mundo muy... Sí, pero es que... con eso y pero cuando hablamos... Los problemas de la gente, que son de la gente donde debemos estar. Ahí lo has dicho, es lo que te iba a decir. Mira, a mí me importa un comino... Y a mí eso no me preocupa. Mira, me preocupa... totalmente de acuerdo. Estoy aquí, me preocupa lo que le preocupa a la gente, para eso estoy aquí. Pues eso es lo mismo que digo yo, es decir, tú tienes problemas orgánicos, soluciónalos, pero en la vida lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo. Y lo primero son los ciudadanos. Y de esto no me saca a mí nadie. Y hoy en día hay muchísimos ciudadanos. ¿Cómo es posible que el PSOE, partido político andaluz, cuando iban a echar a 2.000 trabajadores en Cádiz de la empresa esta eólica, se movilizara, era 1.500, perdón, se movilizara, lo impidiera, hiciera un plan? ¿Cómo es posible eso, que eran 1.500 y que se me ponga de perfil cuando hay 800.000 familias en juego? ¿Cómo es posible? O sea, yo no lo puedo entender. O sea, ¿por qué es una empresa privada y esta es una empresa pública? Si la empresa pública tiene que dar ejemplo a la empresa privada, ¿con qué podemos exigir? O sea, ¿con qué cara exigís al Corte Inglés que no haga un ERE si vosotros vais a hacer el macro-ERE de 800.000 personas? O sea, ¿cómo? Se me caía cara de vergüenza. Decir, no haga usted un ERE, no haga usted no sé cuánto, aguante como pueda. Y usted, esto es un ERE de trabajadores públicos, es un ERE macro-ERE. Pues no lo puedo entender a tu partido, y creo que es importante que desde abajo, de las bases, deis un golpe en la mesa para decir, oye, ya está bien, que somos el PSOE, que no somos... O sea, ¿cómo es posible que Vox os adelante por la izquierda? O sea, a mí es que no me cabe en la cabeza.
no me cabe en la cabeza, os adelanta por la izquierda. Digo, vamos, es que es inconcebible, ¿no? Entonces digo, por eso creo que lo que tenéis que hacer aquí, en esta franja, que gobernéis en muchos partidos políticos, es decir, señores, vamos a hacer los fijos a los trabajadores. Y que encima de lo que quiera, que diga Madrid lo que quiera. Yo tengo yo al final me debo, tú eres concejal. Mira, hay una nota rápida. Yo a modo personal lo he sufrido en mis carnes, con lo cual sería totalmente incoherente e inmoral el no hacerlo. Claro. Es que yo lo he sufrido, yo llevaba 10 años trabajando para la administración pública, entonces... Pues hacerlo, porque... Y estoy en la piel de los otros porque yo he estado en ese... Claro, es que tú no te debes, tú como concejal... Es lógico que cuando se apuesta por la socialdemocracia no se apuesta Claro. por defender al trabajo. Pero es que tú además tú no te debes a tu partido, tú te debes a tus ciudadanos. No, pero te debes a tus... No, como partido, tú no te debes a tu partido, te debes a tus ciudadanos. Mira, yo empecé a trabajar con esto, con UGT Canarias. UGT ha sido una de las que ahora ya no se opone, pero ha sido una de las que se oponía a la estabilización de este personal, por ejemplo. Y UGT Canarias, yo empecé en el 2014 con un convenio con un sindicalista de UGT Canarias, pero empecé con jueces y magistrados, pero el siguiente paso fueron con UGT Canarias. Bien, este se llama Goyo, tengo que decir su nombre. Este señor le amenazaron en UGT Madrid que abandonara este proyecto, que rompiera conmigo, que no estabilizara el personal, que si no lo iban a echar de la UGT Canarias. Y la contestación del señor, ¿sabes cuál fue? Le dijo, señores, a mí me votan mis trabajadores. Y yo me debo a mis trabajadores, no me debo a ustedes. Si me queréis echar, echarme. Pero mis trabajadores están por delante de mi organización. Y así lo hizo. Y lleva trabajando conmigo. Hoy he recibido un mail diciendo, Javier, te envío otra interina que quiere presentar una demanda. Este es Goyo, por ejemplo. Por eso creo que vosotros os debéis a... Ellos son laborales fijos. No, indefinidos. No, sois fijos. Indefinidos. Son indefinidos no fijos. Ya, aclarado. 5 ahí en este ayuntamiento. Sí, Incluso dice que hay solamente hay 5 fijos. interinos laborales también, que es una figura que no se puede... Que no, no existe. Son laborales temporales. Pero bueno, en la nomenclatura en presupuesto aparecen como laborales. Sí, claro. Pero que es importante esta labor de convencimiento que estamos haciendo, es fundamental que la hagas también en tu partido. Eso Pero me es que parece el claro. tema aquí es que la gran mayoría del personal de este ayuntamiento es personal laboral, indefinido. Se puede hablar de unos 600 tíos. Y de funcionarios habrá 120 o 130 o 140 o 150. La gran mayoría es personal laboral. Y sin procesos de... Vale, sin proceso, algunos incluso con sentencias judiciales, pero vamos, eso es lo de menos. El tema está, ¿por qué no se nos hace fijo? Porque tiene un arma ahí arrojadiza en el momento que, si no se cumple con el convenio colectivo aquí en el ayuntamiento que se pone a ver el personal laboral, ¿se va a cumplir con la normativa europea? Eso se lo pregunta. Si se quiere anular un artículo, como se han anulado varios, con el consenso de comisión y UGT, que están muy serviciales al señor García Urbano, que es del PP, por cierto, se quitan artículos del convenio, algunos estamos disconformes, pues mire usted, se convocan las plazas y vais todos a la calle sin un duro. Ese es el verdadero problema que tenemos aquí. Y como son continuas Amenazas. amenazas, se pueden tener como amenazas, presuntas amenazas, porque igual que terminamos hasta en el juzgado de lo penal de otra forma, ese es el arma que tiene el ayuntamiento. Entonces mi propuesta, usted que ha hablado con el PP en Madrid, que le ha ido también en las negociaciones, habla usted con el señor García Urbano y le expresa el mismo motivo. Pues, Porque aquí no se trata de partidos políticos. Estamos hablando que algunos de vos son más de izquierda que los de izquierda. Estamos hablando que algunos de comisiones son más de Vox que de Izquierda Unida. Sí, sí. Que algunos de ONG son más del PP que de... Lo que pasa, mira, sí, lo que pasa es que te puedo repetir lo de antes, lo primero, lo segundo, lo segundo. Claro, hay cosas que son esenciales en la vida. Comer es la primera, la salud, es decir, esta pandemia nos ha enseñado algunas cosas importantes, ¿no? Que la salud está por encima del dinero, que primero comer y luego ya están las ideas, es decir, nos ha enseñado algunas cosas importantes. Dentro del derecho laboral, lo primero es tener trabajo, o sea, es tener trabajo y un trabajo estable, es decir, no un trabajo basura.
un trabajo estable, ¿no? Y eso es lo primero. Todo lo demás es secundario. Es decir, si tienes derecho a excedencia o tienes derecho a excedencia, si me puedo tomar vacaciones 2 días o 3 días más, si tengo un nivel 18 tengo un nivel 24, eso es secundario. Entonces, cuando tú me dices, no, es que no hacen caso, no, usted, es que usted está jugando con la vida. Yo siempre digo una cosa y acabo enseguida. Los abogados vivimos de la pasta. Honestamente, es decir, yo toda mi vida me he dedicado a pleitos de pasta. Es decir, una expropiación, sacar más dinero a la administración, una deuda que no se paga por tratar de cobrarla, una indemnización que no sé cuál. Es decir, al final todo se reduce a pasta en esta vida. Y por primera vez tengo un asunto que por eso me veis tan apasionado, donde es un problema de vida. Es decir, si no consigo que os hagan estables, lo vais a pasar mal. Pero vais a pasar mal vuestros hijos, vuestras familias, vuestros proyectos, vuestra idea de vida, se va a ir. Entonces, para mí esto es más importante que cualquier otra cosa. Y esto es lo que trato de trasladar a los alcaldes y a los partidos. Esto no tiene nada que ver, esto no es pasta, no es un IBI, no es un impuesto, que es todo dinero, esto es vida. Entonces, mientras los partidos políticos no se den cuenta que esto es vida, esto es garantizar los derechos de los ciudadanos, yo quiero dormir tranquilo y el alcalde tiene que tener en cuenta que tiene que dormir tranquilo, que no es un problema de donde vayas a expropiar o vayas a... No, esto es un problema de que, lo que os he dicho, ¿no? Os vais a convertir, si no consigo estabilizaros, es que ¿dónde vais con 60 años o 57 años? Pero aquí hay una peculiaridad, Javier. Discúlpeme si partimos de la base de que el primer regidor de aquí, nuestro alcalde, ya considera que el personal laboral, ya no los funcionarios de terreno, sino que el personal laboral indefinido son trabajadores privilegiados. ¿Pero qué privilegio? Sí, no, es que él lo dice abiertamente. ¿Pero qué privilegio? Porque tienen un si sueldo. Te cesan, Porque tienen un sueldo. No, porque... ¿Y él? Eso ya es un privilegio. ¿Y él no tiene un sueldo? No, es como dice que no cobra. Como no cobra, él no cobra... Dietas. En A, pero cobra en B, ¿vale? Entonces, si partimos de esa base, pues ya vamos... Ya. Es que hay una cosa que es muy aclarativa. Aquí cuando se acabó en el Carrefour los rollos de papel higiénico, no fue por el COVID. Fue por las presuntas amenazas del señor alcalde siempre, que nos va a poner en la puta calle, vamos, hablando rápido y claro. Entonces, hay tal cantidad de papel que estamos viendo aquí, de los empleados municipales, los que somos ahora mismo. Entonces, con esas presuntas amenazas siempre, pues el personal está que no reacciona. Es porque estamos en el siglo XXI, es que en el siglo XXI... En el siglo XXI, pues aquí no hemos quedado en el 18. Sí, porque en el siglo XXI que me contéis estas cosas es como... Y encima, los sindicatos no apoyan tampoco, ni comisiones ni UGT, entonces el comité de empresa está un cachondeo. Aquí el alcalde, mira que esto, pues vámonos. Ya, pues que es... ¿Qué queréis que os diga? Es una realidad que, entonces... Pero es que en el siglo XXI que me contéis estas historias, es que de verdad que me recuerda a la época franquista. Bueno, es que... o peor. Claro, pues es que... Pero entenderme, es que... Es muy complicado. Él tiene casi mayoría absoluta, de 25 tiene 21 concejales. Entonces es imposible, primero, la oposición la tiene asfixiada, nosotros ninguno estamos liberados, todo el mundo tiene su trabajo de 40 horas, con lo cual es muy difícil hacer una labor seria. Y luego, pues se encargó de dar un golpe a la mesa, nada más llegar aquí, despidió a trabajadores, la gente la tiene totalmente, pues claro, la mayoría de la plantilla es indefinida, ¿no? Ya, pero lo que pasa es que si no hacéis nada al final, hay un deadline, como digo, hay un final. Y el final es este año. Si finalmente hay que convocar a las oposiciones este año, si no os movilizáis ahora, si no sois capaces de transformar esto, de que os vean como un problema, yo llego hasta donde llego, pero al final... Tú paraliza el ayuntamiento. Él no tiene problema ninguno. Pues paraliza el ayuntamiento, oye, como hicieron en Canarias, fijaros. Es imposible, hay mucho papel higiénico utilizándose ahora mismo. Ya, pues, Entonces, pero es que ¿de qué forma? Porque voluntariamente, ya le digo que no va a hacer absolutamente nada. La única posibilidad que hay, ¿cómo se puede obligar a un ayuntamiento a que haga fijo a todo el personal? Nada, vía judicial. ¿Hay forma ahora mismo de obligarlo? Incluso poniendo una denuncia en el Tribunal Europeo. No. ¿O no se puede ir directamente allí? No. Entonces tendríamos que recurrir a los juzgados de lo social, ¿no? Claro. Habría que ir al juzgado de lo social y demás, o presentar una querella para que el tío se haga por petenera, ¿no? Es decir, un alcalde que actúa de esta manera no puede permanecer un minuto más en un... elecciones y que no tenga una mayoría tan amplia y que no eche un cable los demás. Sí, pero es que la próxima elección a lo mejor estáis muertos ya. Es que lo que no podéis esperar más. Claro, el tema está que voluntariamente no lo hacen así, siempre está con las continuas amenazas
Pero es que, es que las amenazas da igual. Pero es que la gente, tus compañeros tienen que darse cuenta que esto ya acaba. Es decir, que el agachar la cabeza, como se ha hecho hasta ahora el interino, a ver, no seamos tampoco... El interino ha sido así siempre, toda la vida. Es decir, agachar la cabeza, que hagan conmigo lo que quiera y mientras mantener el puesto de trabajo. Eso ya no vale. Sí, pero esos son los 10 o 15 o 20 o 30 años primero, cuando lleva 45 años... Claro, pero es que ya no, pero ya es que ya no vale, porque tienes un final, que son los procesos selectivos, con lo cual ya no vale. La gente tiene que darse cuenta que tiene que nadie va a hacer nada por él si no él no es capaz de hacerlo. Es decir, por eso creo que es importantísimo que lo pongáis en un brete. Si estáis así, yo a las pruebas me remito, oye, la huelga de Canarias es el resultado que ha dado. Pues cogeros, macho, y prensa contra él y huelga contra él. A avergonzarlo, ¿no? Al político lo que le avergüenza es la opinión pública, pues ir contra él. No sé, si queréis presentar una querella, pues presentad una querella por cualquier motivo que tengáis, pero yo creo que al final el político al final vive de su imagen. Y el tema importante, si a un personal laboral indefinido ahora mismo lo sale por cualquier motivo... Demanda judicial, ya tenéis reconocidos por 20 días para año de servicio como indefinido no fijo. Pero es que nosotros lo que estamos diciendo es que si hay un abuso, además de esa indemnización, tienes derecho a la indemnización disuasoria que dice la directiva, que no serán los 20 días por año de servicio, será la que sea. De momento hay una indemnización, bueno, y de 20 días dependiendo también los años que lleve, ¿no? 20 días de la nueva ley o... Claro, mira, la indemnización tiene que ser disuasoria, pero vamos a una compensatoria, ¿vale? Claro. No, pero es que eso es importante en el aspecto que si a 600... Pero no, pero lo digo para que me escuches tú también. ¿Tú qué edad tienes? ¿Qué años tienes? 59. Mira, a ti te echan ahora y tu prejuicio ¿cuál es? Te voy a explicar. Primer prejuicio que tienes, la de despido, es decir, la de despido improcedente, la que está reconocida porque tú, después de 30 años trabajando en la administración, que te echen, tiene un perjuicio en tu proyección. Segundo prejuicio que tienes. ¿Sería un despido objetivo o improcedente? No, ni improcedente. No, digo la indemnización. Vale. Claro, segundo prejuicio que tienes también indemnizable. Claro, tú ten en cuenta que para tu pensión de jubilación depende de lo cotizado en los últimos 10 años. De tal manera que si tú no has cotizado los últimos 7 años de tu vida, en vez de tener una pensión de 1.200 euros o 1.500, vas a tener una pensión de 700, la mínima, de 800. Luego a ti también ese perjuicio te lo provoca el cese. De tal manera que la indemnización tenemos que pedir también el daño que te produce tu minoración de pensión. A ver qué dicen los tribunales. Tercer daño que está reconocido por el Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo dice, mire usted, la indemnización no solamente se compone de la indemnización por despido, sino también la indemnización por pérdida de oportunidades. ¿Por qué? Porque si tú hace 40 años o 30 años hubieras sabido que esto iba a acabar así, probablemente hubieras ido a trabajar a la empresa privada. Luego esa indemnización también hay que valorarla. De tal manera que tu alcalde puede meter al ayuntamiento en un follón de pelotas, porque si al final te echa, y si tenemos razón lo que estamos planteando nosotros, te tendría que indemnizar 20 días por año de servicio, más lo que dejas de percibir de pensión, más la pérdida de oportunidades, que nosotros lo calculamos por al menos 2 años de sueldo íntegro, que es el tiempo que tienes derecho a cobrar el paro. Si ya el legislador ha entendido que 2 años es en lo que te compensa de paro por no trabajar, que menos que 2 años por pérdida de oportunidades. Con lo cual, en tu caso, a lo mejor el ayuntamiento, el coste si finalmente los tribunales dan la razón, más daños morales, claro, porque tú has estado en precariedad de empleo durante un montón de años, 18.000 euros más. Al final, tu indemnización, si los tribunales dan la razón, puede ser de 120.000, que por 300 trabajadores arruinas al ayuntamiento. Pero te digo que cuando me decís, ¿hay alguna otra solución para la estabilidad? Es que la única solución para sanción es la estabilidad, porque si no, el riesgo con el ayuntamiento de indemnizaciones, de riesgo de pleitos, es que es un disparate. La problemática yo creo que está asociada más bien a la equiparación salarial, porque aquí como hay varias tablas salariales, supongo que al hacer a la gente fija tiene que adecuarse a la categoría profesional determinante y hacer esa determinada, es decir... Pero es que esa situación es ilegal ya de partida, porque la directiva dice que igualdad de trabajo, igual la directiva y el derecho, igualdad de salario, y el derecho nacional. Luego, si tú estás haciendo una función de... Lo mismo, es que eso ya es ilegal, o sea, es que eso ya tienes que haberlo denunciado y demandado. Se planteó conflicto colectivo, con el acuerdo de todos los delegados sindicales del comité de empresa. Por miedo los sindicatos convocantes tuvieron que retroceder porque los propios trabajadores fueron recogiendo firmas para quitarlo, metiéndole miedo a los trabajadores. Entonces en esa estábamos. Pero claro, yo lo que entiendo pues es eso es ilegal ya, pero vamos... Tienen que despedir a 600 para indemnizarlo.
aunque luego convocaran las plazas de funcionarios, que le van a costar más todavía que un personal laboral, sería de tonto hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué miedo tienen los trabajadores aquí en este ayuntamiento? Pues no lo sé, pero Cientos tíos. claro, el miedo lo debe tener él. El miedo lo debía tener el alcalde, porque puede meter al ayuntamiento en una quiebra permanente, ¿no? Porque al final sois muchos trabajadores. Tendría dinero en los presupuestos para Claro, esa indemnización. Claro. Es que es absurdo. Es que lo que pasa aquí en Estepona es que es absurdo. No, pero es absurdo en todas las administraciones Pero públicas. concluimos una cosa, entonces, esa amenaza permanente es una amenaza ficticia. Es una porque gilipollada. un alcalde inteligente, una persona con 2 dedos de luces, jamás llevaría un ayuntamiento a esa ruina. Claro. Esa amenaza es ficticia, pero le sirve para tener a la gente amedrentada. Pero el problema Sí, pero Le vale. es que ya no vale. Javier. El problema de todo esto es que la responsabilidad de la toma de decisiones, al fin y al cabo, no recae sobre la persona que ha tomado las decisiones. Es decir, el alcalde, el concejal, el que haya tomado la decisión de que sea así, no va a tener ninguna carga sobre él. Es decir, no va a ser sancionado. No va a pasar nada. Sí, que no lo va a pagar él. Ese es el problema grave que sigue existiendo y sigue perdurando. Que yo, por ejemplo, será que llevo en política muy poco tiempo, toda mi vida he trabajado y yo he entrado porque creo firmemente en el servicio público, ¿vale? Y entiendo que si tú tomas decisiones y te equivocas a ese nivel y estás haciendo un dolo de esa forma, debes pagar por eso. Pues esa es mi Y tesis. eso es lo que la gente quiere. Y yo me considero una ciudadana Esa es mi tesis. no política. Pero bueno, aparte de eso, sigo diciendo que soy activista, no política. Pero principalmente es eso. José María, ese es el problema. Totalmente de acuerdo. Si el político pagara con dinero de su bolsillo, Se acababa. no habría las atrocidades que Determino que voy a ¿Qué recibir hace? 200, pero son los contribuyentes, el vecino, Ah, claro. con sus impuestos, quien va a pagar con el dinero público esas indemnizaciones. Esa. Y ese es el grave problema que sigue existiendo. Pero yo insisto en Pero eso es un tema mucho más profundo. y un una tema última mucho vez, más- Emma, pero yo sigo creyendo, y es mi opinión personal, de que cuando nuestro alcalde amenaza con procesos selectivos, Se está quedando con nosotros. en el fondo él sabe perfectamente que Está es un órgano mintiendo y que no se puede hacer. un órgano de cara a la galería, pero como le funciona porque la gente recula. Sí, pero Lo es que, sigue utilizando. sí, lo que pasa es que si la ley al final le obliga a hacerlo, tendrá que hacerlo. Y no se da cuenta que la alternativa que tiene es no hacerlo, es Pero si pudiéramos estabilizaros. obligarlo hoy, no es lo mismo que poder obligarlo dentro de 5 años. No, pero es que lo que ha presentado el PSOE es que hay que hacerlo antes este año. Y hay un arma ahí para Si gestionar. ahora Z le da otros 3 años de margen, Me que parece se los va a dar, Claro. pues Un 8% dice, y estamos aquí, un 80 o un 90%. ya, A ver cómo... el problema es para otro. Podemos, bueno, Porque un venga 8% el que el ayuntamiento que tenga un 10, pero el que tenga el 90% en esta situación. En fin, Javier, ha sido un placer. nada, igualmente. Muchas gracias a vosotros por... Muchísimas gracias. Nada, a vosotros.